Los medios han glorificado de alguna manera a algunos emprendedores, ocultando el otro 98% de lo que pasa en la realidad. Todo el mundo, cuando empezamos a Dónde Vivir, todo el mundo nos decía, tú no tienes ni una chance de ganarle al comercio, jamás. Teníamos una ventaja completamente disruptiva, diría yo, para la época. Tú eres Colón, tienes que decirle a tus inversionistas que vas a descubrir América, pues si no, no te dan la plata. Pero el camino se te está hundiendo el barco, ¿no? Tienes que tapar el hueco para que no se hunda el barco mañana. Seguimos viendo conocimiento en el colegio del cual el 95% lo vas a olvidar el año que viene, y carreras en donde la gente entra a la universidad y cree que va a trabajar en eso los próximos 45 años, y ninguna de las dos cosas es cierta, ¿no? Cuando hay un nuevo cuerpo de conocimiento es muy reciente, hay harto bullshit. En la corporación el reto es incremental, en la startup el reto es exponencial. Intelectualmente es mucho más complejo. Siempre soy una persona muy curiosa y creo que emprender significa aprender de algo nuevo. Pedro, gracias por venir a Era Digital Podcast. Gracias, Diego, por la invitación. Un montón de gente me ha dicho que teníamos que tener esta conversación. Tú eres un emprendedor serial, un serial entrepreneur, como lo llaman. Creo que tenemos mucho de qué hablar porque has tenido muchas experiencias de emprendimiento, creciendo negocios, muchos de ellos, por no decir todos, con un componente tecnológico que es importante tener estas conversaciones porque creo que es un mundo, un ecosistema de la cual todavía la gente no escucha mucho, no está muy informada, y que tengas la oportunidad de contar tus experiencias me parece importante. Pero nada, gracias por venir. No, encantado. Y encantado de compartir un poco de lo que hemos venido trabajando hace ya muchos años en este mundo de startups y mundo tecnológico. Ahorita estás con un nuevo negocio. Sí, ya no tan nuevo, tenemos 1 año y medio prácticamente. Y está siendo un ride espectacular, bien acelerado. Diría que a veces tal vez un poquito más que los anteriores. Pero seguramente conversaremos un poco más adelante en detalle sobre Megabyte, ¿no? ¿Qué le dirías al Pedro que estaba recién iniciando su primer negocio? ¿Y cuál era ese primer negocio para esto? ¿Mi primer negocio de niño o mi primer negocio de startupero, digamos? Me encantaría escuchar el de niño, porque todavía creo que en este podcast no hemos tenido a alguien, o no mucha gente por lo menos, que ha emprendido de niño. Yo emprendí de muy chiquito. Yo empecé a emprender a los 8 o 9 años. En mi colegio. ¿Qué vendías? ¿Caramelos? Alquilaba lápices. ¿Alquilabas? Cuando había examen, si no tenías lápiz, te jalaban. Y siempre había gente que no llevaba lápices a los exámenes. Yo llevaba 5 o 6. Y por supuesto, el lápiz costaba 50 céntimos, lo alquilaba a 3 soles por 1 hora. Márgenes. Un margen espectacular. Por supuesto, mis amigos me adoraban por eso, pero, pero por lo menos no lo jalaban, ¿no? Hasta ahora se acuerdan, lo que más se acuerdan de mis amigos de mi colegio es todos los negocios que hice en algún momento, ¿no? Después a los 11 ahorré durante 6 meses y me compré uno de los primeros Super Nintendos que había en mi colegio, por lo menos. Y lo alquilaba también. Lo alquilaba un fin de semana. Lo pagué en 2 o 3 meses y así me la pasé casi toda la secundaria comprando siempre la siguiente consola de última generación y luego la alquilaba y la pagaba en poco tiempo y iba ganando plata, ¿no? ¿Y de dónde crees que salió ese espíritu emprendedor? ¿Alguien de tu familia tenía negocios? ¿Te impulsó? No, o sea, mi papá hacía otras cosas, mi abuelo. No tuve un role model, digamos, al cual emular en cuanto a alguien de la familia que hacía negocios, digamos, ¿no? Más adelante sí descubrí, de hecho hace poco, no hace mucho, que varias de las cosas que he construido como emprendedor sí me venían de mi padre, de mi papá, ¿no? Pero no porque él hiciera negocios, sino porque él tenía otras características en su trabajo que yo las fui asimilando, las fui asumiendo sin saberlo, ¿no? Sin darme cuenta, ¿no? Entonces, pero de niño, ¿te gustaba como que la transacción? ¿Te gustaba el ganar dinero? ¿Lo veías como un juego? Sí, me gustaba el reto de ganar dinero. De hecho, sí, me gustaba mucho. Todos mis amigos me recuerdan como, no sé, como tacaño, o sea, que siempre estaba buscando alguna manera de hacer plata, de alguna manera, ¿no? Y sí, me gustaba idear alguna forma de ganar algún dinero. Siempre buscaba también alguna forma de ahorrarlo e invertirlo en alguna cosa mayor, digamos. No acumulaba ese dinero para gastármelo, no sé, pues en caramelos, en cosas. Generalmente iba pensando también en qué lo podía ahorrar para
para el siguiente negocio, entre comillas, ¿no? Negocios de pequeña escala, pero siempre estaba pensando así. Hasta que ya crecí un poquito más y a partir de los 12, 13, ya me puse un poco más en serio a pensar, oye, ¿cómo se hace esto en grande, digamos, ¿no? O sea, ¿cómo hace? Sí, a los 12. A los 12 me leí, dije, ¿quién es el más millonario del mundo? Bill Gates en esa época. Dije, ¿qué ha escrito ese señor? Me compré su libro, me lo leí a los 12 años. Y empecé a pensar, a aprender cómo hacían los grandes, ¿no? Los grandes empresarios en esa época del mundo. Y desde esa época empecé a leer. Empecé a leer acerca de ellos, ¿no? Y luego me fui interesando cada vez por los negocios, por las cosas, ¿no? A los 15 o 14 empecé a investigar cómo funciona la bolsa de valores. Y dije, no entendía nada, y dije, durante un año voy a ver Bloomberg todos los días, el noticiero, en inglés era además. Y algo aprenderé, dije, los primer mes y medio no entendía nada, que subía el índice, por qué bajaba, qué cosa era un índice. En esa época no había Google, no podías buscar, pero pasó un mes y medio, 2 meses, y empecé a entender, oye, cada vez que sube este índice pasa por tal cosa, oye, resulta que hay una correlación entre cada vez que se mueven las tasas de interés y sube la bolsa. Mañana ya entendí una segunda cosa. Y al cabo de un año entendía de una manera bien profunda, a los 16 años, cómo funcionaba la bolsa de valores. Tanto que a los 18, lo primero que hice cuando me desperté el día que fui mayor de edad fue llevar toda mi plata y meterla a la bolsa, a un fondo mutuo. Algo extraño que hace. No mucha gente a los 18 de mis amigos hacía eso, pero antes no podía, no tenía edad legal para invertir en la bolsa. ¿En algún momento hubo chance que te vuelvas trader o algo así en lugar de emprendedor? No, y por una razón bien directa. De hecho, cuando yo termino mi MBA, varios de mis amigos entran a trabajar en trading o en esas empresas financieras súper grandes, tipo Lehman Brothers y tal. Y en ese periodo, el trabajo que más plata ganaba de todos los que salíamos del MBA. Yo podría haber ido ahí y ganar el cuádruple de lo que hubiese ganado en el trabajo que cogí. Entonces dije, oye, les empecé a preguntar a mis amigos que habían hecho prácticas ahí, cuéntame qué es lo que haces, ¿no? O sea, bacán tu trabajo y suena súper chévere tu nombre y la empresa es increíble y tu currículum va a ser bien chévere, pero dime qué haces en el día a día. O sea, que tú te levantas y vas un lunes y qué es lo que haces. Y cuando me explicaron 3, 4, 5 veces, dije, estos tipos, sorry, pero no hacen nada que agregue valor. No hacen prácticamente nada. Yo no quiero trabajar en eso. Dije, esto algún día o va a explotar, o sea, como que alguien se va a dar cuenta de que estos tipos en realidad no están haciendo nada, ¿no? Alguien se tiene que dar cuenta algún día. Puede pasar 5 años y gana un montón de plata, pero... Y además yo no quería dedicar mi vida a algo que yo había descubierto de que no agregaba ningún valor en ningún lado, ¿no? Por lo menos desde mi punto de vista. Me perdonen mis amigos del MBA, pero... ahí fue cuando dije, no, nunca voy a ser trader. Es un trader / recomendar qué acciones comprar. Y esto venía desde el conocimiento que había tenido inicialmente en cómo funcionaba un poco la bolsa, ¿no? Eso lo uní con el conocimiento de, oye, te pregunté a él qué haces en tu día a día y dije, esto es aire, digamos. Creo que en esa época obviamente no era tan cool, se podría decir, emprender como lo es ahora. Ese término de ser emprendedor, obviamente había la palabra ser un empresario, ¿no? Pero eran muy pocas personas en comparación a lo que vemos hoy en día que desde que están en el colegio, están en la universidad, dicen, no quiero trabajar para alguien más, quiero emprender. En el pasado no era así, ¿no? Mucha gente que decía, soy emprendedor, es como que, esta persona no tiene un trabajo. Y sí, se está encontrando. Eso ha cambiado bastante. El internet, me imagino, ha ayudado. El internet y también los medios han glorificado de alguna manera a algunos emprendedores, ocultando el otro 98% de lo que pasa en la realidad, que no es lo que sale en los medios. Pero imagino que es lo que pasa también con los futbolistas y con otras carreras en donde se escoge siempre lo que más vende en los medios y no lo que realmente sucede, que tal vez a lo mejor no vende tanto, ¿no? Que es el 90-95% de los emprendimientos no llegan a ningún lugar, fracasan en muy poco tiempo y qué es lo que pasa realmente ahí, ¿no? Pero ahora está, ya sea por los medios o por muchas razones, está mucho más de moda emprender.
está mucho mejor visto, lo cual está bien, está genial, porque van a haber más emprendedores y más volumen de emprendimientos y emprendedores siempre hace que haya mejor calidad de emprendimiento, ¿no? El emprendedor que aprende y que repite va a ser un mejor emprendedor generalmente la segunda vez, la tercera, la cuarta, y va a tener emprendimientos con mayor probabilidad de éxito. Y eso está genial, ¿no? Hablando de éxito, estos portales de internet que creaste fueron exitosos, ¿no? Tenemos Adonde Vivir, Adonde.com, Perú Autos. ¿Qué fue lo que los llevó a ustedes o a ti a empezar estos portales de internet? ¿Y en qué año fue para esto? Eso fue en el 2009. Yo me asocio con Horacio Faudela, que era él había fundado Adonde.com hace varios años antes de juntarse conmigo. Antes no había Google, entonces antes de Google los portales más visitados eran los directorios, ¿no? En su época fue Yahoo, y en el Perú habían directorios regionales. Adonde.com y Perú.com en su época eran los portales con más tráfico de lejos, o sea, antes de los medios. Tenía más tráfico que el comercio, que cualquiera de los medios. Y era porque a través de ahí tú llegabas al contenido que querías llegar. Entonces entrabas a un directorio y buscabas, no sé, pues restaurantes y de ahí llegabas al contenido que querías llegar, ¿no? Y tenían muchísimo tráfico. Entonces me asocio con Horacio, que había creado este portal que tenía muchísimo tráfico en ese momento. Y no teníamos una idea tan clara de qué hacer, ¿no? Teníamos un skill, teníamos un grupo de programadores que eran súper capos. Teníamos una capacidad de generar mucho tráfico y básicamente empezamos a generar un montón de cosas. O sea, no había un plan claramente definido. Empezamos a generar Perú Autos, Adonde Juegos, una serie, Adonde Vivir. Y lo que pasó fue que naturalmente uno empezó a despegarse del resto muy rápidamente, que fue Adonde Vivir, ¿no? Y naturalmente el equipo empezó a enfocar su foco, su tiempo, sus ganas en ese y dejar un poquito el resto ahí en stand-by, hasta que ya nos dedicamos de lleno a Adonde Vivir y los otros los dejamos ahí. ¿Y esa primera versión de Adonde Vivir qué tenía? ¿Cuál era la propuesta de valor? Es lo que es a día de hoy. Es bien parecido a lo que es a día de hoy, que es un portal de clasificados en donde se junta oferta y demanda de gente que quiere vender un inmueble versus gente que quiere comprar un inmueble, ¿no? Es una de las primeras cosas que resolvió Internet y de manera más eficiente, que es crear un mercado, un marketplace. Está eBay, que fue el primero, Mercado Libre, luego Amazon, y luego un portal digamos, donde tú no junta oferta y demanda de cualquier cosa. A través de Internet era mucho más eficiente hacerlo que a través de un mundo físico, como un periódico o una bolsa física de algo, simplemente por un componente tecnológico. Era más rápido contactar a un comprador y un vendedor de algo por Internet que hacerlo por teléfono o por algún medio físico, y Internet rápidamente fue de las primeras cosas que resolvió. Otras cosas se tomó más tiempo en resolver, pero esa la hizo muy rápido. Y cuando nosotros lanzamos Adonde Vivir, los portales inmobiliarios y otro tipo de marketplaces ya tenían años en otros lados. Nosotros no inventamos nada. Simplemente no habían llegado a la región. Fue una de las cosas que dijimos, oye, yo venía a vivir en España y dije, oye, en España hace 4 años o 5 años que se compran inmuebles, ya nadie usa una revista o un periódico, eso es como que prehistórico. ¿Por qué en el Perú no está pasando? Me llamó mucho la atención. La infraestructura está igual, ¿no? Y no encontramos ninguna razón. Dijimos, ¿por qué no lo hacemos nosotros? O sea, si no hay ninguna razón por la cual esto no debía pasar en el Perú. Cuando lo empezamos a hacer, nos dimos cuenta que había algunas razones, ¿no? Resulta que quien tenía el monopolio de eso era un grupo mediático para el cual era mucho más rentable que los inmuebles se transeen a través de un periódico de clasificados que a través de Internet. Entonces no tenía ningún incentivo de hacerlo y así podrían haber quedado hasta el 2025 vendiendo inmuebles por el periódico y era más rentable. Sin embargo, no había ningún outsider que tuviese, digamos, que la visión de ejecutar eso y tumbarse, entre comillas, a ese incumbent, ¿no? Y fuera el hecho de ser tempranos, ¿qué los ayudó a crecer? Porque a diferencia de ahora, en esa época no tenías los playbooks de growth y growth hacking y cómo hacer marketing digital. Entonces, ustedes que estaban dirigiendo este negocio, ¿cómo aprendieron o cómo fue ese proceso de prueba y error para crecer a Adonde Vivir? Teníamos una ventaja completamente disruptiva, diría yo, para la época, que es que yo tenía como mi socio al tipo más preparado
en SEO, en Search Engine Optimization, probablemente de Latinoamérica. Yo no conozco hasta ahora a alguien más capo en ese mundo que Horacio Faudela. Entonces, nosotros teníamos la capacidad de sacar cualquier cosa y posicionarla en Google en la posición número 1 en 3 días, en 4 días, en 5 días. Y todos los experimentos que hacíamos iban en lanzar un montón, indexar un montón de cosas y ver qué tan rápido se posicionaban en Google y si no funcionaba, hacer otra cosa. ¿Y por qué lo teníamos? Porque él venía haciendo eso en adonde.com hace 3 o 4 años, de manera empírica. Y el SEO es una ciencia que no se enseña en ningún lado, porque justamente lo que se enseñe, ya Google le va a dar la vuelta y lo va a sacar de su algoritmo, o le va a dar la vuelta a eso. Entonces, es una mecánica en donde tienes que constantemente y muy rápido estar casi intuyendo lo próximo que haría Google para tú hacerlo antes y estar ahí. Y él tenía esa capacidad. Entonces, teníamos esa ventaja enorme. Lo juntamos un poco con un grupo de desarrolladores súper buenos y con la visión de alguien que venía de afuera, que era yo, y de negocio, y que sabía cómo funcionaba el modelo de negocio. Entonces juntamos esas cosas y dijimos... y vimos algo que no veía nadie más, que era todo el mundo, cuando empezamos a Dónde Vivir, todo el mundo nos decía, tú no tienes ni una chance de competir, de ganarle al comercio, jamás. Tienen todo el monopolio, tienen mucho más plata que ustedes, tienen un equipo 10 veces más grande que ustedes, no hay forma de que ustedes nunca le vayan a ganar. Y nosotros nunca lo vimos así. Yo siempre respondía, ellos no tienen ni una chance de competir contra nosotros. Ellos ya están muertos, siempre lo decía. Ellos no lo ven, pero ya están muertos, por una sencilla razón. Somos mucho más veloces que ellos, mucho más veloces, pero no un poco más, no, mucho más veloces. Y eso nos va a hacer ganar a nosotros. Y al final ganamos en el sentido de que yo estuve en Adonde Vivir por 4 años, después lo llevó otro grupo de personas, muchas de las que estaban al comienzo y otros se quedaron más. Y al final acabó Adonde Vivir comprando Urbania. O sea, no era, digamos, que floro lo que estaba diciendo. O sea, al final acabó pasando. Durante un tiempo Adonde Vivir fue más eficiente y más rentable, pero eso se sostuvo tanto tiempo que al final acabó adquiriendo al portal que había fundado el Grupo del Comercio. Y esto... claro, ahora todo el mundo dice, sí, claro, es que fácil, ¿no? Pero en ese momento todo el mundo decía lo contrario. Nadie nos veía así. Hasta hace unos años antes de eso, o sea, una década antes nomás, que no es nada, la gente decía que el internet era algo que iba a venir y pasar y nos íbamos a olvidar, que era un fad, era una cosa que estaba de moda nomás. Entonces no me sorprende que en 2009 o unos años después de eso la gente te decía como que no le puedes ganar a estos players que están haciendo las cosas de manera tradicional, porque la gente no lo veía, ¿no? Hasta ahora sigue sucediendo, ¿no? Hasta ahora sigue pasando. Hasta ahora con cosas tan simples como, no sé, TikTok. Es como que ya has visto cómo Facebook empezó siendo para universitarios y terminó siendo para tu abuela. Sí. Y luego surge TikTok y dices, ah, no, eso es para las niñas que bailan. Y ahora también ya están las abuelas en TikTok. Sí. Y ya es la plataforma más grande. Entonces, todo esto va y viene, surgen nuevos players, como tú dices, el que termina siendo el más ágil, el más rápido, el que puede adaptarse mejor a todo lo que está sucediendo, nuevos entrantes, nuevos comportamientos de consumidor, es el que termina ganando. Sí, y eso es un poco lo que nos pasó en ese momento. De lejos se cuenta bien bonito, pero en su momento estuvimos a punto de quebrar 7 veces, crecíamos un montón en tráfico, pero no hacíamos ningún real, perdíamos plata un montón durante mucho tiempo. A eso también, en ese lado sí, los recursos... Habían recaudado inversión, obvio. No. O sea, sí, pero básicamente de un angel local y es imposible sostener una startup con el funding de un angel. O sea, en esa época no había el concepto de salir a levantar capital, es una ronda y tal. Tal vez en Estados Unidos, pero en Perú no había llegado eso y básicamente era, esta empresa está fundada por ese señor y la plata que tiene ese señor. O sea, no estábamos pensando mucho en levantar rondas, ¿no? Al año y medio, más o menos 2 años, sí entra un fondo grande y la segunda etapa de Adonde Vivir ya es con mucho más fondos y también con know-how de afuera. Eso también nos ayudó muchísimo a hacer que Adonde Vivir finalmente gane la carrera, ¿no? No es que fue solamente los 4 gatos iniciales, no. Tuvimos mucho apoyo de afuera para lograr eso, ¿no? ¿Y qué te sacó de la empresa?
Me sacó algo que nunca pude prever, ¿no? Que es que cuando levantamos capital en un momento de este fondo de afuera, al principio uno veía solamente el upside de levantar capital, que es, oye, vas a tener un montón de plata, vas a poder hacer lo que siempre soñaste que ibas a hacer. Y eso era real. Pero empezó a pasar algo que era que gradualmente yo empecé a no tomar decisiones, ¿no? Básicamente, porque eras parte de una estructura mucho más grande y las decisiones cada vez más empezaban a venir de afuera. Tú eras parte de una estructura más grande, de una compañía más grande que nos había adquirido mayoritariamente. Y eso no te das cuenta de la noche a la mañana, pero cuando pasaron 2 años y me di cuenta de que efectivamente ya no era un CEO, sino era básicamente una especie de country manager, que no te das cuenta tan rápidamente, porque mi puesto no había cambiado, mi sueldo había subido incluso, y todo el mundo te decía que estabas rompiéndola. Pero cuando pasa eso, ya yo me di cuenta internamente que no era lo que yo quería hacer profesionalmente, ¿no? Y pasa un proceso en donde decido que me voy a ir, ¿no? ¿Qué era lo que querías hacer profesionalmente o lo que pensabas en ese momento era lo que querías? Hasta antes pensaba que era eso. O sea, hasta antes pensaba que el journey era empezar una compañía, levantar capital y levantar un montón de fondos y empezar a crecer, ¿no? Pero en ese momento me di cuenta de que no era, estaba equivocado. Que en el momento en el que yo personalmente ya no tenía un rol de CEO o no estaba tomando las decisiones, ya para mí no era tan atractivo profesionalmente, porque el rol de un country manager o un general manager consiste en mejorar y optimizar algo que medianamente funciona, ¿no? Y el rol de un CEO de una startup es completamente distinto. Tienes que encontrar un modelo de negocio en una situación de alta incertidumbre y alto riesgo. Parecen similares de afuera, pero de adentro son bien distintas las cosas que uno tiene que hacer. Y yo me di cuenta ahí que lo segundo ya no me gustaba, que lo que me interesa a mí es hacerlo lo primero, ¿no? Sí te diría que soy mucho más consciente ahora de que eso puede pasar y a uno toma sus decisiones distinto. Cuando pasó en A Dónde Vivir yo no tenía idea que eso iba a pasar. No sabía, simplemente pasó y me encontré con esa situación. Ahora sé que parte de levantar capital es perder control literalmente en cada ronda y que si eso lo llevas al extremo pierdes completamente el control de la compañía y ya no eres quien lleva las riendas de la compañía, ¿no? ¿Qué es Megabyte? Megabyte es un restaurante digital que opera marcas virtuales desde Dark Kitchens. Operamos nuestras propias marcas que creamos y opera su propia tecnología, ¿no? Nosotros nacimos de la premisa de que todo el sector de restaurantes y en específico el sector de food delivery hay una oportunidad gigantesca en el uso de la data. No se está utilizando la data en este sector como se utiliza, por ejemplo, en el retail, empresas como Amazon, en la música, empresas como Spotify, en las películas, empresas como Netflix. Y en el sector de food delivery y restaurantes no se está utilizando la data en absoluto. Y creemos que el modelo de negocio que hemos creado es un modelo que va a recibir 100% de sus órdenes a través de canales digitales, puede generar ese tipo de data que nos permita crear experiencias como las que tienen esas empresas que te he comentado, pero en nuestro vertical de food delivery, ¿no? Por eso le hemos llamado a nuestra visión que estamos creando el Spotify de food delivery, ¿no? Nosotros ya hemos empezado a construir, ya hemos lanzado nuestra aplicación y en 2 o 3, ojalá 2 años, queremos que alguien abra la aplicación de Megabyte y tú, por ejemplo, Diego, abres la aplicación de Megabyte y así como en Spotify ves un daily Claro, mix, hay 5 ¿no? playlists que te recomendamos de géneros distintos. Acá puede ser como que 5 tendencias de comida que podrías... O algo más profundo todavía, podrías ver así como hay un daily mix que es customizado específicamente para ti, podrías ver la hamburguesa Raceto, ¿no? Que es una hamburguesa que solamente la vas a ver tú, creada con la data que hemos acumulado de tu, digamos, experiencias de compra pasada, qué cosas le has dado 5 estrellas, qué cosas no, qué categorías de comida te gustan y qué categorías no, ¿no? Eso es factible de hacer. Ya hemos construido los primeros ladrillos de esa visión. Hemos construido marcas, hemos construido cocinas de donde salen estas marcas que a la gente les encanta y tenemos la primera versión de la aplicación, ¿no? Y estamos construyendo esa experiencia. Eso es un poco lo que es Megabyte hoy y lo que quiere llegar a ser en un par de años, ¿no? O sea, para resumirlo un poco, obviamente no tienen locales físicos, están teniendo esos dark kitchens
promocionan en su propio portal, tal vez en otros como Rappi o Y en Pedidos Ya, en todos los canales digitales. Y el nuestro también. sus propias marcas de hamburguesas, pizza, sushi, poke, Sí. lo que sea. Y están promocionando directamente al consumidor, así de manera online. Esta data la van a usar para luego ver qué nuevos platos o nuevas marcas sacar, me imagino, en una primera Correcto. instancia con la data, para luego llegar a una versión de Megabyte donde no solo usan la data para determinar, oye, sería una buena idea empezar una marca de comida Thai, sino ir un paso más allá y decir, oye, a Diego le deberíamos ofrecer una hamburguesa que sea mix entre Thai y Tex-Mex, no sé. Exactamente. Exactamente, lo has descrito bastante bien, ¿no? Y solamente con un ingrediente más que vale la pena resaltar, que es que toda esta food tech la creamos con mis socios, que son los fundadores del grupo MSK, que es más conocido por varias de sus marcas bien famosas en toda América Latina, pero la más conocida que es Osaka. Con los Diegos. Con los Diegos, Diego de la Puente, Diego Herrera. Y siempre tuvimos la visión de que al final la tecnología está súper chévere y bacán, pero tú te vas a comer el poke, no te vas a comer el Spotify o el dato. Te vas a comer un poke. El poke tiene que ser espectacular. Y el sushi tiene que ser increíble y el chifa también. Entonces partimos siempre de una premisa de que la comida tiene que ir a la mano de la mano de la tecnología, ¿no? Y con esos dos ingredientes siempre de la mano es la idea de construir una food tech poderosa. Creemos que tenemos los ingredientes para construir este modelo de negocio a largo plazo, ¿no? Me encanta la idea de una hamburguesa Raceto, ¿no? Para Diego, para mí, pero solo para hacer un poquito de pushback. ¿Cómo es la logística de que haya la hamburguesa Diego, la hamburguesa Pedro, estamos acá con Conrad, haya la pizza Conrad? O sea, normalmente un restaurante, digamos McDonald's, o sea, tiene unos platos típicos replicables, un proceso sistematizado. Cualquiera que ha visto la película de McDonald's como que entiende ese concepto de que lo que hicieron fue simplemente como que era una fábrica de producción masiva, economías de escala. ¿Cómo se da esa personalización en algo como comida? Es que ahí está lo chévere del modelo, que todas las partes se tienen que alinear. Y nosotros tenemos que innovar no solamente en la parte tecnológica, sino también cómo se construye y cómo funciona una cocina. Y este modelo solamente lo podemos hacer nosotros. ¿Por qué? Porque tenemos una cocina multimarca. O sea, de esa cocina física salen a día de hoy 12 marcas. Esas 12 marcas, ningún restaurante saca 12 marcas, ningún restaurante del mundo. Si es un restaurante de hamburguesas, sacas hamburguesas y a lo mejor, no sé, pues si eres sushi, puedes sacar sushi, poke y tal, pero ningún restaurante tiene 12 marcas. Con esas 12 marcas ya tenemos un volumen de SKUs, o sea, de ítems gastronómicos, con el cual podemos crear prácticamente cualquier cosa, digamos, gastronómicamente. Pero claramente, la hamburguesa que yo cree, la hamburguesa Raceto, no va a ser la hamburguesa con cualquiera de los ingredientes del mundo. Va a ser con una hamburguesa que está constrained, digamos, o restringida a los ingredientes que yo ya tengo en esa cocina, ¿no? Pero como soy una cocina multimarca, resulta que voy a tener mucho más ingredientes que cualquier otro restaurante, literalmente en el mundo. Porque ya operamos, esos ingredientes ya están en nuestra cocina. No vamos a tener que añadir alguna cosa nueva, ¿no? Entonces, ahí es donde se ata una operación que ya tiene esos ingredientes, para lo cual es posible crear esa hamburguesa, que ya tiene la logística para operar rentablemente con muchas marcas, que es un modelo bien distinto al de McDonald's. El McDonald's hace una cosa, la hace súper bien, la hace muy barata, y ese modelo de negocio funciona perfecto. No vamos a competir nunca contra ese modelo de negocio. Yo nunca voy a ser más barato que McDonald's haciendo hamburguesas, nunca. Por eso no competimos en precio, competimos en variedad gastronómica y en calidad. Pero eso es lo que va a hacer posible que nuestro modelo de negocio pueda llegar a hacer esa customización. ¿Cuánto tiempo pasa desde que determinan de que un restaurante, una marca es una buena idea hasta que ya está vendiendo platos, haciendo envíos? O sea, desde que ideamos una marca hasta que se lanza. Claro, desde que determinan, oye, deberíamos empezar un restaurante Tex-Mex, una marca Tex-Mex, hasta que se termina realizando. El proceso usual demora 6 meses, ¿no? Desde que decimos vamos a lanzar una marca en esta categoría hasta que está vendiéndose un plato literalmente
Desde que ideamos la marca, se trabaja el branding con agencias especializadas, supervisadas por nosotros, se hace la carta, se diseña el packaging, se hacen todas las pruebas necesarias, se hacen pruebas de sabor, pruebas de packaging, etcétera, y luego se lanza y se arma en todas las delivery apps. Todo eso demora 6 meses. Lo hemos llegado a hacer hasta en 2, acortando algunas cosas, ¿no? Pero el proceso usual demora entre 5 y 6 meses más o menos. Te hago esta pregunta porque conozco muchas personas, porque es un negocio, una idea de negocio que es bien, bien común, bien accesible, bien popular, la de hacer algo relacionado a comida, ¿verdad? Hay mucha gente que empieza su marca de hamburguesas, ahora están haciendo un montón de, por ejemplo, de pokés, comida japonesa, de todo. Para alguien que tal vez no está yendo al nivel a tu nivel y empezando todo este concepto multimarca con tecnología detrás, quieren tener una marca que sea con Dark Kitchen, ¿qué recomendación le darías? Lamentablemente le diría que no lo haga, ¿no? Los costos variables, si bien los Dark Kitchen son súper baratos comparados al costo de un restaurante, los costos variables son bien altos. ¿A qué me refiero? Con los costos que te cobran las delivery apps. Entonces, ¿qué significa? Que tienes que vender bastante volumen desde un Dark Kitchen para que tu cocina sea rentable. Generalmente, con una sola marca, es difícil de que eso se logre. No te digo que es imposible, hay algunas marcas súper exitosas que lo han logrado, pero es difícil que se logre. Entonces, por eso es que nosotros, estoy súper sesgado, pero por eso nosotros creemos en el modelo multimarca, porque ese es el único modelo que nos está demostrando ser rentable con esta suma de factores, ¿no? ¿Quieren que las marcas sean totalmente independientes entre sí o hay la chance de que al final haya como que una marca paraguas, como que esto de Megabyte o esto de Megabyte? Muy buena pregunta. De hecho, nacimos con la premisa de que las marcas deberían ser independientes entre sí y cada marca es standalone. Si yo quiero comer un poke y pido poke for the people, eso per se no tiene nada que ver con nuestra marca de alitas, Wing Punks, ¿no? Y cada marca puede tener sus followers, la gente que le gusta porque cree en esa marca, se identifica con esa marca. Las marcas son distintas entre sí. Lo hicimos a propósito. Cada marca tiene valores y una identidad bien distinta entre sí. Pero con el tiempo nos hemos dado cuenta de que sí es bien importante tener una marca paraguas, ¿no? Y es la marca Megabyte. Y esa marca tenía sentido de que entre después en el tiempo, una vez que cada una de las marcas se haya posicionado por sí misma y uno empiece a atar el nivel de calidad, el nivel de packaging, el nivel de insumos y va a decir, oye, si como Poke for the People y es tan rico y es de Megabyte, tal vez Wing Punks, que también es de Megabyte, debe ser buenazo, ¿no? Y vas probando, empieza el cross-selling. Pero sobre todo por el canal. Nuestro canal de venta, nuestra aplicación, se llama Megabyte. Y ahí vas a encontrar todas las marcas. Entonces ya tiene sentido que empecemos a ligar cada una de las marcas individuales con la marca paraguas que se va a llamar siempre Megabyte, ¿no? Entre A Dónde Vivir y Megabyte, tuviste otros negocios. Mi Media Manzana, que era un aplicativo de citas, de dating, para que personas se conozcan y empiecen relaciones serias, no tal vez no como Tinder. Luego también ayudaste a crecer Comunal, estamos acá ahorita sentados en Comunal, un coworking increíble. Todos vayan a comunal.co. ¿Qué aprendizajes de Mi Media Manzana y de haber ayudado a crecer Comunal estás aplicando ahora en Megabyte? Sea eso tal vez algo de medición de data, marketing, creación de producto. Sí, varios. Te diría uno, digamos, los frameworks de growth y retención que tienen que ver con CAC y Lifetime Value. En Mi Media Manzana desarrollamos todo un know-how para hacer eso, lo hicimos un montón de veces. Aprendimos un montón de cosas, tanto en aceleradoras en Silicon Valley como cursos online, que en esa época eran medio extraños, ahora ya son súper comunes. Y temas de levantamiento de capital. Esas son las dos cosas que yo diría que aprendí en Mi Media Manzana, que también las aplicamos en Comunal, con una derivada bien grande, porque Comunal es B2B y de hecho es un emprendimiento que yo no lideraba, es liderado por Ernesto de la Zabal. Ahí yo entré como un trabajador más y aportar lo que
había aprendido. Pero diría que esas son las dos cosas que más aprendí en ambos lugares, que se apliqué en ambos lugares y que también estamos aplicando en Megabyte. El lado de growth es importantísimo y muchas de estas conversaciones de este podcast se ha tocado. Yo personalmente, o sea, tengo una agencia que maneja todos esos temas de growth marketing y por ello noto como muchas empresas que trabajan conmigo vienen a mí, con las que hablo, y muchas de las cuales, o sea, más aún las cuales tal vez no tengan los presupuestos para trabajar con nosotros, no tienen concepto alguno de estas metodologías, ¿no? La gran mayoría de empresas no miden nada. Saben con la justa cuánta plata les está entrando al mes y sus gastos, y ni eso medio que están midiendo muy bien. Menos aún saben cuál es su costo de adquisición de cliente, cuál es lifetime value, ¿no? El valor de por vida de cada cliente. No saben cuáles son sus tasas de churn, ¿no? Cuántos clientes están perdiendo al mes, etcétera, 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 ¿no? No tienen OKRs al nivel negocio, Objective Key Results, para tener estas métricas claves a las cuales aspiran a llegar, y sobre eso ya desencadenan todas las acciones del día a día, mes a mes, año a año. ¿Cuáles dirías tú son estos frameworks claves, metodologías claves? Si es que tú y yo ahorita estamos empezando un negocio, Diego, estas 2, 3, 4 cosas son las que no pueden faltar de nuestro día a día y planes de marketing, digamos. O sea, lo primero que te diría es que tengan cuidado, porque en Growth yo estoy viendo que está pasando lo que pasó en Search Engine Optimization hace mucho tiempo, que es que cuando hay un nuevo cuerpo de conocimiento, es muy reciente, hay harto bullshit y harto experto que no sabe ni mierda, digamos, ¿no? O también cambia constantemente, ¿no? Sí cambia, pero ahí se trepa, a esa ola se trepan todos los bullshiteros. Y resulta que de la noche a la mañana hay 400 expertos en growth, cuando hace un año no había ni uno, ¿no? Entonces, lo primero que les tendría que decir es que tengan mucho cuidado con cualquier experto de growth que les venga, porque te diría que la mitad probablemente no sepan de lo que están hablando, ¿no? Y eso pasaba con el SEO también. Cuando empezó el SEO, el SEO, todo el mundo era experto en SEO, ¿no? Pero tú decías, a ver, vamos a hacer una cosa. Posiciona esta página o este contenido en el puesto número 3 con este keyword en 4 días. Ahí te das cuenta quién sabe de SEO y quién no sabe de SEO. El que habla no va a poder ejecutar eso. El que sabe probablemente se venda muy mal y en 3 días te decía, mira, acá está. Tipea este keyword y ahí sale. En Growth es un poquito más difícil hacer eso, pero como te digo, el primer warning sería antena alerta, porque todavía estamos en esa etapa en donde es medio difícil identificar el bullshitter del que realmente sabe, ¿no? Dicho esto, ya hay, para mí la Biblia del Growth la crea una compañía que se llama Reforge. Reforge se escribe. Tiene una membresía de bootcamps, cursos. Exacto, pero el primer curso de Growth lo hacen estos patas. Lo hacen hace 5 años, una cosa así. Y después hay un montón parecidos, que no es el único, digamos, pero es el más conocido y el primero. ¿Y por qué a mi juicio es el mejor? Porque eso lo crearon no teóricos universitarios, sino todos los VPs de Growth de las empresas más exitosas del mundo. O sea, esa teoría la crearon el VP de Growth de Pinterest, el de Facebook, el de no sé qué, no sé cuánto. Estos patas se juntaron y dijeron, ¿cómo sistematizamos lo que ya venimos haciendo? No dijeron, vamos a crear teóricamente qué se tiene que hacer, sino cómo ordenamos lo que ya venimos ejecutando. Y armaron estos conceptos que salen de ahí, ¿no? Entonces, si alguien quisiera aprender, mi recomendación es, vayan ahí. Ahí está el mejor conocimiento que hay, a mi juicio. Pero cuesta como $2,000 esa membresía. Hay que pagar. El conocimiento cuesta. Todo lo que encuentra por casualidad no hay cursos de growth que son gratis en YouTube y cursos que cuestan $2,000. No es casualidad. Es que el de 2,000 es mucho mejor que el otro. No es Entonces, en tu caso, que en mi media manzana, que dices que ahí fue cuando inicialmente aprendiste esos conceptos y los empezaste a aplicar, ¿cómo fue ese antes y después, no? Antes, porque estás pensando en un aplicativo, no es poca cosa. Habías recaudado capital, pero no tenías estos conceptos claros. Entonces, ¿cuáles eran estas fallas que tal vez personas que nos escuchan pueden decir, yo estoy haciendo las mismas fallas o no estoy haciendo estas cosas? Mi media manzana está en la industria que tiene más churn de todo el planeta. No hay ninguna industria, en ningún caso, que tenga más tasa de abandono que el dating.
todos los clientes que tú captes se van a haber ido a los 90 días. ¿Más por las mujeres o por los hombres? Todos. Se van, los que les va bien en la aplicación, se van porque consiguieron pareja. Los que le va mal, se van porque no consiguieron pareja. Y los que le va más o menos se aburren y se van. Entonces, todos se van. Yo he escuchado que actualmente en aplicativos como Tinder o Bumble, etcétera, etcétera, es como que el 1% de hombres, o un porcentaje bien bajo de hombres que recibe el 90% de matches. Sí, eso va a pasar. Esa es otra de las razones por las cuales todos se van. El volumen de mensaje y atención que recibes en una dating app es exponencialmente asimétrico. O sea, los mejores perfiles reciben toda la comunicación y todo el resto de mortales, que somos más o menos, no les habla nadie, ¿no? Eso pasa en todas las aplicaciones del mundo y esa es una de las razones por las cuales hay esta tasa de abandono. Entonces, ¿qué pasó en mi media manzana? Sabíamos que teníamos ese problema. Sabíamos que estábamos en la industria más dura de retención de todo el planeta. Y empezamos a buscar. Oye, ¿cómo se mejora la retención? ¿Qué framework hay para que...? Porque hay una gran diferencia si tu gente se va en 90 días versus si se va en 120 días, igual aunque se vayan todos. Es la diferencia en dating entre ser rentable y no rentable. Aunque todos se vayan a ir igual. Tienes un periodo en donde puedes monetizarlos más, ¿no? ¿Ahí cómo monetizabas? ¿Publicidad? No, al final nunca llegamos a hacer un modelo de negocio rentable y escalable. Así que probamos todas las formas habidas y por haber de monetizar. Freemium, premium, con paywalls, pago por interacciones, publicidad. Todas las probamos y nunca llegamos a hacer que el negocio sea rentable, ¿no? Pero para volver al tema de la retención, sabíamos que teníamos una retención pésima por la industria y empezamos a buscar. Y encontramos a Reforge, justo lo que les estaba hablando. Dijimos, oye, y costaba $2,000. Uh-huh. Dijimos, va a que pagar los $2,000. O sea, si estos tipos realmente son tan buenos como dicen, ojalá. Y eran tan buenos como decían. Llevamos el curso y nos cambió completamente la forma de pensar en muchas cosas y nos dio una estructura de cómo enfocar la retención. Y luego ahí descubrimos el framework de growth, ¿no? ¿Y qué cambios implementaron ahí? Muchísimos. Desde el más importante es cómo medir la retención. El segundo más importante, que era algo que mi socio recalcaba mucho, es que nosotros nos enfocábamos en medir la retención, pero no nos enfocábamos tanto, nunca nos enfocábamos en medir los drivers que causaban esa retención. Entonces, la retención per se tú no la puedes accionar. Tú no puedes decir, quiero subir la retención 2%, quiero bajar la retención 2%. Pero si tú identificabas medianamente bien cuáles eran las causa-efectos que originaban esa movida de retención, podías afectar la retención indirectamente. Claro, en este mundo de startuperos se habla de leading indicators y lagging indicators, ¿no? Los leading vienen a ser estas cosas que de cierta manera son la causa y luego los lagging son el efecto, ¿no? El churn es un lagging indicator. Es algo que tú vas a hacer cosas en tu negocio y van a tener un efecto positivo o negativo sobre el churn, o sea, sobre cuántos clientes se van, pero lo vas a ver en el tiempo. Es un lagging indicator, ¿no? O sea, toma tiempo verlo. Entonces, no tiene mucho sentido concentrarte en tratar de... No tiene mucho sentido tratar de concentrarte en los lagging indicators, sino en los leading. Correcto. Eso fue uno de los primeros cambios que vimos. Pero lo primero que había que hacer era descubrir cuáles eran los leading indicators. ¿Cuáles eran esos? O sea, cuáles eran los que ocasionaban. Y empezamos a experimentar un montón. A ver, oye, ¿es este o no? Hipótesis. Pruebas una cosa y ves que no era. Uh-huh. Hasta que, por ejemplo, descubrimos uno. Descubrimos que el mayor leading indicator era qué pasaba con un usuario en sus primeras 24 horas de vida. Eso era lo que más predecía si esa persona se iba a quedar a 30, 60 o 90 días. No hay ningún otro factor. Y de ahí nos dimos cuenta de qué era lo que pasaba dentro de esas 24 horas. Fuimos como haciendo un zooming así cada vez más profundo hasta que nos dimos cuenta de que, incluso nos dimos cuenta de que la causa era distinta en hombres que en mujeres. Entonces, si hacíamos una solución, que era lo que hacíamos antes, universal, iba a afectar en direcciones contrarias a los hombres y las mujeres. Uh-huh. Un ejemplo bien sencillo. Si nos enfocábamos en que tengas más mensajes en tu primera hora de vida, descubrimos que los hombres se quedaban cuando tenían más mensajes. Las mujeres no, ya tenían miles de mensajes. Y si a las mujeres les damos más mensajes, se iban. Entonces, si hacíamos una solución que era para todos, íbamos a hacer una solución mala para la retención en general. Entonces, pero eso que te estoy contando nos ha tomado
un montón de experimentos llegar a esas conclusiones de causalidad. Claro, muy similar, he escuchado una conversación, una ponencia de un señor que se llama Chamath Palihapitiya, que fue líder del equipo de growth de Facebook. Se puede decir que fue el encargado de los encargados de que Facebook llegue a ser esta empresa global. Y él hablaba de que lo más importante para la retención de usuarios de Facebook, en especial en los inicios de Facebook, era qué tan rápido podemos lograr de que cuando alguien se suscribe, crea su cuenta en Facebook, llega a las 10 conexiones, a las primeras 10 conexiones. Entonces, todo ese primer impulso de tech y de producto se llevó a sugerencias de amistades para que rápidamente te inscribas y al instante te diga, oye, probablemente conoces a estas 50 personas para que tengas ya una base suficientemente amplia para conectar. Y una vez ahí ya estás usando Facebook de manera continua versus si no hacían eso y eras tú solito y no tengo ni un amigo, por ahí que puedo seguir una página o una marca o lo que sea, no era lo mismo. Claro, y eso tiene dos fases, digamos. Una fase de experimentación, en donde tienes que descubrir cuál es ese de ahí, y es una fase de mucha hipótesis, y ahí tiene que ver mucho la intuición y el know-how del equipo, ¿no? Oye, ¿qué creo que son? ¿Cuántas páginas sigue? ¿Cuántos amigos añado yo? ¿Cuántos amigos me aceptan? Porque parecen iguales, pero son bien distintas, ¿no? Cada uno de sus indicadores. Y vas probando, vas comparando los resultados de cada uno. Y luego cuando lo encuentras, ya se convierte en una máquina de cómo ejecutar que logres eso más y más rápido. Y ya no es experimentación, hay un montón de testeo, pero para ejecutar eso. Oye, por este camino de sign up, la gente llega a ese leading indicator en 2 horas y acá llegan en 30 minutos. Ok, vamos a probar con este. Y después es otra vez, ¿no? Y una vez que descubres, ya haces que toda la experiencia del usuario dirija a estos puntos clave que hace que la persona se retenga o tenga la experiencia positiva, ¿no? A veces también lo llaman el aha moment, el momento aha, donde la persona recibe esta primera instancia de valor del producto que hace que la chance de que se retenga a lo largo del tiempo sea mucho más alta. Correcto. Todo el aha, el sign up y el habit moment son conceptos que justamente los originan ahí en este framework de Reforge y que simplifica muchísimo también lo que es el desarrollo del producto. Porque si no, lo que sucede es que todo el mundo se le empiezan a ocurrir un montón de features en un montón de direcciones, o empieza a ver los features que hace la competencia, y tu producto, cosa que nos pasó en Media Manzana, empieza a mutar para ciertos lugares impensados, ¿no? O empieza a convertirse en un Frankenstein de la suma de features, pero que no tiene una clara dirección. Cuando tú sabes cuál es ese leading indicator, todo lo que construyes va hacia ahí, nada más. Y una vez que llegas a eso, empiezas a construir otras cosas. Pero todo el equipo ya sabe dónde tiene que llegar, ¿no? Y de hecho ni siquiera te sugieren cosas que vayan por otro lado, porque sabes que va a ser una pérdida de tiempo o que no es prioridad ahora. Entonces ayuda muchísimo en el foco en el que se construye también el producto, ¿no? ¿Tienes alguna recomendación sobre cómo medir todo esto? Porque tal vez hay alguien acá que nos está escuchando y nos dice, ya Diego, Pedro, está bueno esto de medir y todo esto, pero claro, saco un papel y apunto, o sea, de manera más técnica. ¿Tienes alguna recomendación sobre cómo abarcar este proceso de una manera eficiente y, de ser posible, simple? No es tan simple, te diría. El primer consejo relativamente obvio y simple es que empiecen a medir desde el día 1. Si tú empiezas por ejemplo, hay gente que saca algo saca una aplicación o lo que sea, y no tienes Google Analytics, por ejemplo, que es la herramienta para medir más sencilla y gratis que hay, todos lados, ¿no? El día que tú tienes Google Analytics, apenas lo prendes y ves la pantalla, vas a darte cuenta de un montón de cosas que no estás midiendo. Por ejemplo, vas a ver fuentes de tráfico y sale undefined. Entonces te das cuenta que no has definido un montón de fuentes de tráfico y vamos a empezar a medirlas. O vas a ver tu funnel de conversión y vas a ver que hay un montón de fuentes que también no dice nada, ¿no? Entonces, el mismo hecho de empezar a medir, aunque sea mal, te empieza a hacer visibles todas esas partes de tu framework que no estás midiendo, ¿no? Ese es el primer consejo. Y el segundo es, si tenga una estructura predefinida sobre cómo construir las etiquetas, digamos, de medición, ¿no? Porque luego nos pasó también en Media Manzana que tienes un montón de eventos y métricas y tal, y empiezas a tener un arroz con mango, pues, bien fuerte, porque empiezas a tener nombres de cosas que no calzan entre sí. En cambio, si a cada evento tú le pones como estructura, por ejemplo, primero poner fuente, luego medio, luego acción del usuario, por ejemplo, es una estructura, y todos tus eventos los construyes así,
ya todo lo que tú leas va a tener una lógica y va a ser fácil de identificar, ¿no? Les diría que esas dos cosas para empezar a medir, ¿no? ¿Por qué crees que es así? O sea, ¿qué es lo que te gusta de emprender? ¿Qué es lo que te mantiene motivado con crecer más negocios? ¿Qué es lo que te da la satisfacción de este proceso de emprendimiento? Creo que siempre soy una persona muy curiosa, ¿no? Y creo que emprender significa aprender, ¿no? Para mí, ¿no? Aprender de algo nuevo. Cada vez que he emprendido en algo distinto, he aprendido o de una nueva industria o de un framework nuevo, porque en el mundo de startups todas las cosas que estamos haciendo se van creando cada muy poco, ¿no? O sea, hace 10 años no existían estos frameworks de growth. Hace 15 no había Lean Startup, o sea, o cosas así, ¿no? Y todos los frameworks que se van generando, creo que es una línea de vida o de carrera que me permite ir aprendiendo estas cosas nuevas que van saliendo y aplicándolas y recibiendo feedback de cómo funciona y creo que por ahí va una de las razones por las cuales me gusta mucho emprender. Me ha pasado en pocos momentos en donde no he tenido la oportunidad de hacer eso y ha sido muy frustrante, ¿no? Y creo que me tendería a pasar en gran parte del mundo que llamamos corporativo, ¿no? En donde, no quiero generalizar, pero digamos que en la mayoría de espacios no habría este espacio para aprender constantemente algún conocimiento nuevo y aplicarlo y ejecutarlo, sin el riesgo de que no te asciendan, de que pierdas tu trabajo, de que todo el mundo te mire mal, de que fracases 6 veces y que... Se habla mucho del acá toleramos el fracaso y promovemos el fracaso y el aprendizaje, pero en la práctica creo que sucede menos en el mundo corporativo de lo que se dice que realmente en estas empresas... O sea, no sucede nada, ¿no? Es que en el lo mundo digo más que corporativo nada no porque, sucede. de nuevo, como dueño de agencia trabajo con muchas empresas y, o sea, sacarlos de su zona de confort, hacer algo nuevo, hacer algo ni siquiera arriesgado, pero que tal vez ellos consideran arriesgado, es durísimo. Pero es normal, porque si yo trabajo en una empresa y me dicen, a ti en una empresa te pagan por hacer las cosas bien, no te pagan por hacer las cosas mal. Y si te haces las cosas bien mucho tiempo, te ascienden y vas teniendo una carrera. Entonces, el incentivo es que te salga bien la cosa, no que te vaya mal. En el mundo de las startups, ese no es el incentivo. Los fondos de capital de riesgo no te pagan necesariamente para que hagas las cosas bien. Te pagan para que apuestes por una oportunidad súper grande y que ejecutes lo mejor posible a ver si logras materializar esa oportunidad que tú hiciste. Pero eso es bien distinto a lo que pasa en el mundo corporativo. En una entrevista de Mark Zuckerberg escuché que la filosofía que él trató de inculcar desde los inicios en Facebook era la de move fast and break things. Muévete rápido y rompe las cosas. O sea, constantemente prueba nuevas cosas, encuentra nuevas maneras de hacer las cosas y eso va a involucrar, de cierta manera, dejar atrás procesos que se vienen dando con la finalidad de tal vez tener una pequeña oportunidad de lograr una pequeña eficiencia. Claro, nuevamente, ese incentivo lo tenemos las startups. Necesitamos tener ese volumen de iniciativas y de pruebas para que nos funcionen alguna de esas. No lo tiene un corporativo, ¿no? El corporativo más o menos lo que tiene que hacer está relativamente puesto ahí y está el desincentivo para probar y que te vaya mal, porque tu carrera está en juego. Y personalmente, ¿es solo esta independencia la que te gusta de emprender? ¿O también hay este concepto tal vez más competitivo, tipo un juego, tipo un deporte? Estás ahorita con la casaca del Barcelona, me encanta, del lado de emprendimiento. Definitivamente hay un aspecto que yo siempre he mencionado, es que creo que el reto intelectual que hay detrás de hacer que una startup llegue a donde tiene que llegar es mucho más complejo que el que hacer que una corporación sea 5% mejor este año que el año pasado, ¿no? O sea, en la corporación el reto es incremental. En la startup el reto es exponencial. Entonces, intelectualmente es mucho más complejo. Y definitivamente hay un aspecto bien competitivo ahí. Sí tiendo a ser súper competitivo. O sea, lamentablemente, cuando juego videojuegos con mi hijo, le gano. Pues, o sea, me dejo ganar alguna vez, pero generalmente
juego para ganarle, ¿no? Pucha, y bueno, mi hijo está mejorando bastante en mi videojuego, ya me va a ganar, pero sí soy bastante competitivo y creo que sí tiene un aspecto ahí. Y el que es realmente competitivo, no es competitivo con cosas que le parecen fáciles, pues. Eso no es un reto, ¿no? Tienes que meterte en cosas que son bastante complejas y difíciles de lograr para que el reto sea suficientemente interesante, ¿no? ¿Y qué tanto miras a la competencia dentro de los planes a diario o anuales? O sea, ¿qué tanto metes dentro de tus factores de decisión lo que está haciendo la competencia, siendo un mercado competitivo? Es una muy buena pregunta. Creo que en mi media manzana miramos a la competencia más de lo que debíamos. Tal vez debimos enfocarnos. Creo que sí hay que mirar a la competencia. O sea, porque la competencia, si algo está haciendo bien, es porque el mercado lo está recibiendo y está bien, ¿no? Pero creo que ahora mi mentalidad ahorita es más a mirar aquella competencia a la cual yo admiro de manera profesional que a todo el mundo, ¿no? Entonces, por ejemplo, el mundo de Megabyte, Spotify, dijiste. Spotify, pero digamos, en nuestra industria, yo admiro lo que está haciendo la gente de Rebel Foods. Me parece que son gente súper capa y admiro la forma en la que lo han hecho y el ADN genuino con lo que lo han hecho y me parece chévere ver lo que están haciendo. Hay cosas que se pueden tomar, otras que no, pero no a todos, ¿no? Entonces, creo que sí estoy aprendiendo un poquito a discernir a qué competencia mirar. No se trata de mirar la competencia, sino a quiénes de la competencia vale la pena y a quiénes no, ¿no? Pero sí, no falta el mes en el que tu competencia saca cualquier cosa y tienes 10 inversionistas diciendo, oye, ¿tú por qué no has hecho tal cosa? ¿No? Y sí es medio jodido estar como que cediendo o no cediendo o teniendo que rechazar la presión. Porque el inversionista siempre va a ver tu industria desde 200 metros más lejos que tú. O sea, yo estoy todo el día metido al 1000%. El inversionista ve esa inversión como ve 10 más y ve las cosas un poquito de afuera. Entonces, si ve que Meganito hace tal cosa y tú no la has hecho y supuestamente le está yendo medio bien, oye, ¿por qué no la haces, no? También por ahí viene a veces la presión, ¿no? ¿Tú cuáles consideras que son tus fortalezas personales como emprendedor? Por ejemplo, yo he aprendido con el tiempo de que, más que decir que no necesariamente soy malo, o sea, creo que recién estoy empezando en este camino, tengo 27, no necesariamente me gusta tanto el rol operativo como sí me encanta todo lo que es marketing, ventas y producto. Pero todo lo que es operaciones, finanzas, metería recursos humanos también ahí, todo se me hace bien tedioso. Entonces, transparentemente creo que por ahí están mis deficiencias y siempre voy a tratar de contratar o asociarme con gente que se pueda encargar de eso. Tú personalmente, como CEO y emprendedor, ¿cuáles consideras que son tus fortalezas y tus debilidades y cómo proactivamente haces que tus fortalezas se magnifiquen aún más, ¿no? Se escalen y cómo arreglas de cierta manera esas deficiencias? O sea, de fortalezas, la que se me viene más a la cabeza y que he trabajado mucho tiempo es la resiliencia, ¿no? La capacidad de levantarte ante el golpe, digamos, ¿no? Eh, Creo que diría que de lejos tal vez mi fortaleza más importante para hacer lo que hago, ¿no? Creo que sería imposible para mí, por lo menos, dedicarme a lo que me dedico sin eso, porque ya habría renunciado 7 veces solamente a Megabyte en el último año, ¿no? Con los golpes y no hubiera podido hacer una carrera en lo que estoy haciendo, ¿no? Requiere tener un cuero bastante duro y un sistema de soporte, porque no lo hace uno solo. O sea, para poder levantarte tienes que tener una serie de elementos alrededor que te permitan levantarte cuando te meten puñetazo en la cara, ¿no? Entonces diría que eso lo he desarrollado bastante bien en el tiempo, digamos, ¿no? He ido encontrando esos elementos que me ayudan a ser más resiliente, que es una capacidad, creo yo, indispensable para alguien que emprende, ¿no? Y sí soy probablemente mucho más resiliente que lo que era a los 27 años, ¿no? O sea, a los 25. Ahí todavía me faltaban algunas cosas que no sabía, que no conocía, que he ido desarrollando en el tiempo, ¿no? ¿Qué le dirías al Pedro de 25, 27 años? En ese sentido, O sea, cosas que hubiesen hecho el camino más fácil.
no necesariamente, a ver, no me gusta decir más fácil porque siempre tienes que pasar por las cosas Tienes que pasar, para exactamente. aprenderlos y reconocerlos, pero dejando de lado eso de ahí, ¿no? De que pasar por estas cosas duras es importante, necesario. ¿Qué cosas hubiesen hecho que el camino sea menos estresante, más feliz, entre comillas? No, yo te diría que, como dices tú, o sea, probablemente yo te hubiese dicho, tienes que haber hecho tal cosa, pero el aprendizaje no cala de la misma No se manera engrana. si no lo vives. Entonces, tienes que haber vivido esas cosas para que realmente aprendas lo que se tenía que aprender, ¿no? Entonces, creo que no hubiese nada que le diría en ese aspecto, ¿no? En términos de resiliencia a, a mí mismo cuando tenía 27 años, ¿no? De hecho, yo a los 27 años, cuando salí de la maestría, empecé a trabajar con una coach, que es mi coach hasta el día de hoy, que es una de esas elementos de soporte que tengo a día de hoy para ser más resiliente. Entonces, ya a los 27 tenía esta persona, completamente por suerte, no es que yo pensaba, voy a tener una coach que me hace más resiliente, ni hablar, o sea, fue medio por casualidad, pero sí me quedé trabajando con ella hasta el día de hoy, hace 15 años que trabajo con ella, pero ha habido otras cosas, ¿no? Mi pareja, mi esposa, a día de hoy, que me ha ayudado un montón, en un montón de ocasiones bien puntuales, y luego el equipo, tus co-founders, ¿no? Hay varias personas que hacen que uno sea más resiliente, ¿no? Entonces, resiliencia es una fortaleza y debilidades. Debilidades, ¿Cuál me sacas? tengo un par que puedo decir que se me vienen a la cabeza, tengo un montón, pero que se me viene a la cabeza ahorita es, soy impaciente, en el sentido de que eh, siento que siempre las cosas se pueden hacer más rápido de las que yo veo que se ejecutan. Y a veces me impaciento con mi equipo y puedo tender a ser eh, medio controlador de alguna forma, ¿no? Oye, ¿por qué no has hecho tal cosa, tal? Cuando a veces mi equipo está avanzando a la mayor velocidad posible, ¿no? Entonces te diría que esa es una debilidad que hay que trabajar, ¿no? Esa es una que se me ocurriría, ¿no? Que no es del todo malo tampoco, diría. O sea, sí creo que hay... O sea, a veces escucho y me hace lógica que en este mundo de negocios, de startups, hay que ser impaciente en el corto plazo, pero paciente con los resultados en el largo, ¿no? Si no te mueves rápido en el día a día, Sí, de no, acuerdo. no estás avanzando, no estás siendo suficientemente proactivo. Pero en un largo plazo, en los resultados a tal vez 3, 5, 10 años, hay que tener calma y confiar en el proceso, como también... Sí, y a veces transmitir esa calma, ¿no? A veces es difícil, ¿no? A veces en una startup tú tienes un objetivo a largo plazo súper eh, ambicioso, pero el corto plazo es jodido. O sea, yo lo veo como, o sea, me imagino el otro día es como que tú eres Colón, tienes que decirle a tus inversionistas que vas a descubrir América, pues si no, no te dan la plata. Pero el camino se te está hundiendo el barco, ¿no? Entonces, si tienes que tapar el hueco para que no se hunda el barco mañana. Entonces, tienes esa dicotomía entre que el corto plazo es bien jodido y bien, digamos, agobiante. Sin embargo, si te enfocas solo en eso, es difícil. Si te enfocas solo en que el barco no se hunda, el barco bacán, va a flotar, pero vas a llegar a cualquier lado, ¿no? Tienes que mantener el foco en el objetivo a largo plazo, ¿no? Pero si solo te enfocas en el objetivo a largo plazo, y no ves el día a día, te hundes, pues. Entonces ahí está un poco lo que diría que a mí personalmente a veces me cuesta balancear, ¿no? Esa visión de largo plazo y transmitir esa calma de dónde queremos llegar con lo que uno ve en el día a día, y cómo unir esas dos realidades, ¿no? ¿Cómo has cambiado como emprendedor? Me da mucha curiosidad esto de acá, que es, ya tienes muchos años emprendiendo, varias experiencias emprendiendo. ¿Cómo ha cambiado tus prioridades desde que iniciaste? Sea eso tus objetivos de por qué estás emprendiendo, tu relación con el dinero, y a la vez la manera en la cual trabajas y te llevas como persona, como CEO, como fundador en el proceso. Mis objetivos de por qué emprendo sí diría que han cambiado en el sentido de que antes diría que era más oportunista en el sentido de que, digamos, que creemos una compañía y sin que necesariamente lo pensara así, era más. Acá hay una oportunidad, creémosla y seguramente se va a vender en 2, 3 años. Y ahora con Megabyte, de hecho desde mi media manzana, ya no
pensaba así, ¿no? O sea, yo creo una compañía y digo, podría estar trabajando en Medavai los próximos 30 años. No necesariamente creo esta compañía para venderla. Si se da el camino, puede ser, pero no es el objetivo por el cual creamos la compañía, ¿no? Creamos la compañía porque creemos en algo mucho más profundo que venderla simplemente en un periodo corto, ¿no? En cuanto a cómo ejecuto, sí diría que antes empezaba, los primeros emprendimientos probablemente pensaba yo que era bueno en todo y ya me di cuenta, tanto en A Dónde Vivir como en Mi Media Manzana, en que en ambos casos tuve co-founders que eran mejores que yo en lo que ellos hacían, ¿no? Pero al comienzo yo pensaba que yo era mejor que ellos. Y ya me di cuenta de que definitivamente cada vez me doy cuenta de que no soy el mejor en más cosas, ¿no? Y eso me hace confiar más en traer gente, diríamos, un poco más hábil en ciertas áreas que antes, ¿no? Entonces, y confiar más en esas personas, ¿no? Antes eras más micromanager, Sí, suena. en todas las áreas, y ahora diría que todavía lo sigo haciendo en cierta medida, pero bastante menos que antes y en menos áreas, ¿no? Y hay áreas en donde ya O sea, te diría hacemos el que entrenador que el jugador en la cancha, de cierta manera, como SEO. ahora, Sí, claro. antes era más, yo era entrenador, pero también quería jugar de delantero, De 10, de defensa, 6, todo, de... ¿no? Sí. Y y además creía que iba a ser el mejor en todas las posiciones, ¿no? Y me fui dando cuenta. Hubo un momento clave que te diste cuenta como que... Sí, hubo dos momentos, ¿no? En A Dónde Vivir, un momento en el que yo empecé a tomar un montón de decisiones tecnológicas, digamos, y mi socio, Horacio Favela, me dijo, aguanta, compadre, estas decisiones las voy a tomar yo, porque este es mi ámbito de decisión, y yo voy a tomar mejores decisiones que tú. Y de primer momento fue como, oye, no, y después dije, no, tienes razón. Él es mejor para tomar estas decisiones que yo. En este ámbito, yo pregunto, consulto, opino, pero no decido, ¿no? Decide él. Y lo mismo me pasó en Mi Media Manzana, con decisiones de producto. Yo pensaba que yo era el que mejor idea tenía para hacer el producto. Y al tercer, cuarto año me di cuenta de que mi socio era mucho mejor que yo en esto. De hecho, era tan bueno que él se convirtió es uno de los mejores product managers que hay en el Perú. Se llama César Hoshi. Está trabajando ya en Londres de product manager. Después de Mi Manzana acabó en Rappi como product manager y luego ha hecho una carrera, está en Londres ahorita. Pero ese camino, en donde en un momento él dijo, yo creo que yo soy mejor que tú tomando decisiones de producto, yo también tuve que hacerme para atrás y dejar que él lo haga. Y efectivamente, en la segunda etapa de Mi Manzana, el producto fue mucho mejor porque yo no tomé las decisiones, ¿no? Siempre he escuchado la frase esta de Steve Jobs. O sea, muchos emprendedores hablan de esto, muchos CEOs hablan de esto, de que mi rol es poner a las personas claves en los puestos claves y dejar que ellos hagan el trabajo. Pero Steve Jobs decía, yo contrato a alguien para que me diga qué hacer, no para yo decirle qué hacer. Ahora, en la práctica, según el libro y las películas, o sea, también se conoce que Steve era el más super micromanager, del mundo, pero claro. hasta, de nuevo, no es un balance que quiere hacer las cosas bien, pero tienes que saber ya dónde retroceder y dejar que otros avancen. Y es difícil. Sí, y creo que el micromanager sí te da una medio ventaja, que es que te metes en todas las áreas. Entonces, yo sí puedo decir que no soy el mejor en tecnología, pero sé bastante de tecnología, sé bastante de marketing, sé bastante de tal, como para poder opinar, y de hecho eso te permite que luego puedas contratar a alguien bueno en ese campo. Pues si no sabes nada, ¿cómo contrato al mejor growth manager? Probablemente contrataría a cualquier persona, o al mejor en marketing digital, o al mejor chef, ¿no? Tienes que tener un conocimiento mínimo, y eso se hace metiéndote ahí para poder opinar por lo menos o refutar ciertas cosas y luego, efectivamente, poner al que le toca, al que más sabe y a tú salirte, ¿no? Que no siempre es tan fácil, pero digamos que ya me voy dando cuenta de que eso es lo ideal para la compañía, ¿no? En un escenario ideal, ¿cuál es tu día a día? En un escenario ideal. Para ti, en un escenario ideal, ¿cómo pasas tu día a día? ¿Qué funciones llevas? ¿Cómo pasas tu día? ¿En qué áreas te metes? Es un escenario ideal, es distinto del que tengo hoy en día. Lamentablemente no puedo tener el escenario ideal, pero digamos que el escenario ideal tendría un espacio, 1 hora tal vez al día, eso sería un ideal, en donde yo estuviese aprendiendo algún framework nuevo. En ese framework nuevo que pueda ejecutar relativamente pronto en la compañía. O sea, no aprendo cualquier cosa general, sino generalmente aprendo frameworks que van a ser útiles en las siguientes etapas de la compañía en un corto, mediano plazo, ¿no?
Luego, generalmente, trataría de tener reuniones de estatus con varias de las áreas, ¿no? Sí me parece importante estar en contacto con los líderes de cada área para ver un poco cómo van sus avances, aprender también del feedback de ellos. Siempre dedico media, una hora al día para ver métricas de la compañía. Toda la vida lo he hecho y ver cómo están evolucionando algunas para bien o para mal. Y generalmente lanzo preguntas. Oye, ¿por qué esto crees que ha bajado al área tecnológica, al área de marketing, etcétera? Tener un tiempo para revisar los objetivos de más mediano plazo, que son los OKRs. Trabajamos con esa metodología desde que la aprendí yo en Comunal. La aprendí ahí, la ejecuté y luego en Megabyte también la estamos ejecutando. Y también mi puesto lo requiere cierto tiempo para levantar capital. Hay que dedicarle 1 o 2 horas al día a levantar capital. Más o menos ese sería un día ideal, ¿no? O sea, siempre se habla, por ejemplo, de la ley de Pareto, ¿no? El 20% de acciones que lleva el 80% de resultados, ¿no? ¿Cuáles son estas acciones que en verdad mueven la aguja del negocio, las acciones más eficientes, las más eficaces? Y yo personalmente en mi vida siempre estoy tratando de, tanto por tema de gustos, como también por temas de crecer el negocio y marca, de era digital y demás, mapear cuáles son estas actividades, hago mi time blocking, ¿no? Estos espacios recurrentes. Utilizo también bastante eso. En mi Google Calendar y mapeo como que mi semana ideal con ciertos espacios para lo que llegue, ¿no? Pero cuesta bastante una vez que has determinado cómo es que quieres que sea tu día a día, semana, mes ideal, que luego este mundo externo no venga y voltee la mesa y te cambie todos tus planes. Y todavía sigo tratando de aprender cómo llevarlo a cabo, ¿no? Creo que decir no es algo muy importante que tengo que empezar a hacer más. Uno de mis principales problemas es que creo que digo sí a muchas cosas. Más que cosas de mi equipo o mis clientes, de cosas externas. O sea, gente que me dice, oye, no quiero hacer esta iniciativa de negocio o este otro negocio o juntarte para esto. Y son cosas que en el momento tú crees que, ¿qué importa? Media hora para esto, 1 hora para esto. Pero luego el costo está en no solo la acumulación de estas cosas, sino en lo que significa la responsabilidad de lo que le dijiste que sí. O sea, una de las... lo que dices es bien cierto. Es bien importante saber decir que no. Y una de las formas más fáciles de aprender a decir que no, de hecho la tratamos de ejecutar en Megabyte y desde mi media manzana, es que antes de decir que sí, tú hagas explícito el costo de oportunidad de esa decisión. Sí le voy a decir que sí a esta reunión de 1 hora, y lo que voy a dejar de hacer durante esa hora es que este proyecto se va a atrasar 1 hora. Y solamente en ese momento dices que sí. Y si tú dices, ok, esta hora vale la pena más que este otro que voy a dejar, o esto se va a atrasar 1 hora, recién ahí dices que sí. Solamente ese ejercicio va a hacer que digas que sí mucho menos veces. Porque muchas veces vas a decir, oye, no, este proyecto es más importante. Caballero, le voy a tener que decir que no. Y te va a empezar a pasar eso mucho más veces. Es una de las formas útiles, no es la única, pero una de las formas útiles que decir que no, más seguido, ¿no? Y a un nivel más macro, por ejemplo, de decir que no a cosas, tú como emprendedor serial, ¿no? Te gusta emprender, tienes muchas ideas, has mencionado en esta conversación que probablemente lo que más te gusta también es esa etapa inicial de crecimiento de un negocio, ese 0 a 100. ¿Cómo le dices no a otras oportunidades de negocio? Porque hay muchos emprendedores, mucha gente que le encanta emprender, que se consideran emprendedores seriales, pero que les gusta la idea de tener 3, 5, 10 negocios, un portafolio de negocios, de los cuales no necesariamente todos son CEOs, no están metidos en el día a día, pero tienen muchos negocios y cada uno tiene un espacio bien grande ahí reservado en su capacidad mental del día a día. Tú has tenido varios negocios, pero cada uno ha tenido su momento, su etapa. Terminas uno y empiezas otro. ¿Cómo? Porque a mí me sucede esto, ¿no? De que siempre tengo el bichito de querer empezar 14 negocios.
Sí, a ver, diría que es una forma de emprender. De hecho, es una forma de reducir el riesgo de si una empresa con varias cosas a la vez, ¿no? Y yo no tendría miedo a empezar varias cosas a la vez, sabiendo de que, o sea, sabiendo la realidad, que es que no vas a ejecutar todas a la vez, ¿no? O sea, que va a llegar un momento en donde, si eres realista, vas a tener que apagar todas las otras y vas a dejar que una viva, nada más. ¿Cuál es esa? Es que ahí está la ventaja de hacerlo de esa forma, que normalmente no es como yo he emprendido. Es que esa es la que se despunta solita. Entonces, ¿qué va a pasar? Imagínate que emprendes en 5 cosas. Nuevamente, yo no hago así las cosas, pero por ejemplo, mi socio Horacio Favela ha hecho eso 3 veces. Emprende en 3 o 4 ideas que medio que van en paralelo, están juntas y son así medio... Que cuando él me las cuenta, yo, "Uche, ¿qué estás haciendo?" Y hace un montón de cosas, ¿no? Y le digo, pero no. Y las 3 le ha ido muy bien. Porque las 3 que ha pasado, una de esas ideas empieza a despegar solita, es como una selección natural. Se empieza a despegar y tú solo le empiezas a meter más cabeza ahí, que es lo que nos pasó con A Dónde Vivir. A Dónde Vivir empezó con 5 portales, hacemos cualquier cosa y hacemos Todo contra la pared, a ver qué pega. todo y le metíamos tráfico a 80 cosas y a ver qué despegaba. Y empezó a despegar A Dónde Vivir. Y todos solitos empezamos a meterle cabeza, hasta que solitos dijimos, tenemos que apagar todo esto porque no tenemos cabeza para hacer 8 cosas a la vez. El que sí considero que es un error garrafal es tratar de mantener todos a la vez en el tiempo. Eso sí es inviable, no hay emprendedor que tenga cabeza para hacer eso ad infinitum, ¿no? Entonces tienes que saber que en algún momento vas a matar al resto, pero está bien que al comienzo no sea así. Yo personalmente normalmente no lo hago de esa manera, porque no tengo... Para mí el foco tiene un beneficio adicional. O sea, meterme de cabeza en solamente una cosa y casi que como obsesionarte con ese problema y con ese tema, para mí resulta mejor con mi personalidad, pero como digo, hay distintos tipos de emprender y hay otras personas que le funciona más la otra, ¿no? Antes de empezar Megabyte, ¿consideraste otras ideas de negocio? Sí, considero otras. ¿Cómo Y me cuáles? pasó lo mismo. Me pasó lo mismo, que es, me f- no ejecuté ninguna, simplemente estaba dándole vueltas a varias cosas. Y me fui enamorando cada vez más de la oportunidad hasta que fue imposible no emprender. O sea, ya no había escenario en donde yo no pudiese armar Megabyte hasta que ahí renuncio a Comunal y me voy a Megabyte, ¿no? ¿Qué otras ideas consideraste? Te soy sincero, ni me acuerdo en este momento. Quiero pasar a hablar de un poco más a nivel general, no tanto de tus propios emprendimientos, pero sino de el mercado en general, de startups, de innovación. ¿Hacia dónde crees que va todo este mundo digital? Porque como tú dijiste, ¿no? Has empezado a aprender de estos temas digitales desde el 2009 o antes. Tienes 2001, de hecho. 2001. Incluso en la universidad, claro. 2009 fue cuando empezó A Dónde Vivir, ¿no? Y has visto cómo ha ido cambiando muy rápido el mundo en el último par de décadas. ¿Qué tendencias ves que te parecen notables hoy en día que van a marcar los próximos tal vez 10, 20 años? No voy a descubrir la pólvora acá, pero digamos que tendencias que yo creo que van a ser muy aplicables y que van a cambiar muchas cosas de nuestra vida. Inteligencia artificial, cosa que ya está en nuestra vida de manera brutal. Creo que la que más va a cambiar, no en la forma en la que todo el mundo piensa, pero es blockchain. Creo que blockchain va a cambiar un montón de aspectos de nuestra vida, no a través de criptomonedas. Creo que esa no va a ser la principal forma en la que el blockchain cambie nuestras vidas. ¿Has invertido en Bitcoin? De ninguna manera. No, yo soy fan de Bitcoin. Y te diría que esas son las... Ah, y el no-code, probablemente. Sería las... El no-code me encanta. Es poner la capacidad digital que antes estaba en grandes empresas, luego con el open source pasó a cientos de miles de programadores o millones y ahora pasó a todo el mundo, ¿no? Básicamente. Ese creo que va a ser un cambio bien brutal. Creo que va a venir muchos emprendimientos, muchas innovaciones de gente que hasta ahora estaba restringido al ámbito tecnológico. Entonces creo que esos deben haber muchos más, pero diría que esos son 3 que me llaman la atención personalmente, ¿no? Tú que tienes hijos pequeños, ¿los incentivas hacia una dirección particular? No, yo creo que tal vez lo único que trato de incentivarlos, y es complicado, es a la forma en la que aprenden. Los colegios
creo que no están tan adaptados ni las universidades, y no hablo del Perú, en todo el mundo, no están adaptados a la forma en la que nosotros ya aprendemos. O sea, seguimos viendo conocimiento en el colegio del cual el 95% lo vas a olvidar el año que viene, y carreras en donde la gente entra a la universidad y cree que va a trabajar en eso los próximos 45 años, y ninguna de las dos cosas es cierta, ¿no? Entonces, ojalá pueda inculcarles a mis hijos que tienen que aprender de una forma bien distinta, una forma más continua, y tal vez la curiosidad es el mayor aspecto para que uno siga aprendiendo toda su vida, ¿no? Pero no ningún campo en particular. No me interesa si son programadores o cocineros, eso depende de ellos. Eso no me corresponde a mí direccionarlos, ¿no? Sí, algo que me gustaría direccionarlos es a que prueben muchas cosas distintas. Eso es clave. De hecho, hace poco me acabo de leer un libro que se llama Range, que habla de la importancia de probar distintos campos antes de especializarse, que va en contra de todo lo que nos dicen ahora, que especialízate lo antes posible para que seas un capo en esa materia. Este libro dice todo lo contrario, y creo que es bien importante. Por lo menos es algo que sí le quisiera transmitir a mis hijos, ¿no? ¿Hay algún status quo, alguna manera en la cual es común que se hagan las cosas en este mundo de startups o emprendimiento que tú rechazas? Sí, tal vez diría, a mí siempre me ha hecho mucho ruido este match que se quiere hacer medio forzado entre el mundo corporativo y el mundo startupero, ¿no? Donde trabajemos juntos las startups y las corporaciones. Yo no soy tan fanático de eso. Me parece que en líneas generales los incentivos están súper desalineados de ambas partes, ¿no? Las startups necesitan unas cosas, las corporaciones están completamente otras, y cuando se cruzan, rara vez se cruzan los incentivos de los dos para que haya valor para ambas partes, ¿no? Pero todo el tiempo se está promoviendo que compartan más y tal, ¿no? Y yo veo ahí harto bullshit, ¿no? Harto aire, harto chamba del transformador digital que se quiere acercar a las startups para la foto, y al final, ¿qué sale de ahí? Muy poco he visto, ¿no? Hay ejemplos, hay excepciones siempre, pero la norma que yo veo no va mucho por ahí, ¿no? No porque tenga la culpa ninguno ni el otro, simplemente porque, como digo, los incentivos están muy desalineados, ¿no? Eso es un poco lo que creo que se podría cambiar. Siempre he pensado que... No te metas a LinkedIn, que hay mucho de eso ahí. Sí, hay un montón. Hay muchísimo, ¿no? Siempre he pensado que las corporaciones, si quisiesen ayudar de manera genuina, lo harían de otra forma, y no como lo están haciendo en general. ¿Cómo lo harían? Por ejemplo, poniendo un corporate VC. Por ejemplo, como hace Google, por decirte. Las startups al comienzo necesitan plata. Entonces, nada que acceso a mi network, no sé qué vaina. Sí, chévere. Y que rara vez se da, además. Rara vez se da que tú tienes acceso a la red de distribución. O sea, las corporaciones igual se demoran la vida en ejecutar eso. Pero lo que necesitan a corto plazo es plata. Plata, no un montón de plata. No me refiero si hubiese, por decir, un banco que destina $5 millones al año a fondear startups con un cheque de 100.000. Eso haría la vida de diferencia en un montón de startups, pero con un ojo de VC, ¿no? Ahora, ¿cómo hacen? Fondean a veces a 4 startups al año que teóricamente tienen un fit estratégico con ellos, que significa que el momento que ellos invierten, esa startup está casi que condenada a que ya nunca va a tener un exit en el mundo de VC, y va a ser una especie de zombie por ahí, ¿no? Por ahí va lo que no me convence de cómo funciona todavía el mundo, ese match entre el mundo corporativo y las startups, que no sé incluso si debiese haber, ¿no? Yo pensaría que un riesgo para las startups también está por el lado de que si esta alianza, asociación, como quieras llamarlo, se vuelve muy profunda, esa cultura corporativa se puede luego traspasar a la de startup, y eso podría ser
un gran problema para el startup, ¿no? Generación de burocracia, gente que aspira a diferentes cosas, ¿no? Porque este mundo corporativo es mucho más estable que el startupero, que de todas maneras hay más horas de trabajo, hay más intensidad, más velocidad, menos paciencia. O sea, las startups tienen millones de riesgos de esta alianza y los corporativos casi nada. Entonces, si el deal que le propuso el corporativo a la startup se demora en vez de 3 meses, 9, quebró la startup. Si no le dieron el cheque porque querían comprarle tal cosa o no lo aprobó el cuarto directorio al que tiene que ir esta cuestión, murió la startup, ¿no? El otro lado, Y entre startups, ¿qué ves viable y qué no? entre startups hay mucho más colaboración. En general es un mundo bien colaborativo, ¿no? Entre fondos, entre startuperos, entre startups. Diría que somos bastante abiertos los emprendedores a ayudar a otros emprendedores en general. Incluso hasta los fondos de inversión muchas veces ayudan a otros emprendedores, a otros fondos de inversión. Creo que es un mundo bastante colaborativo, mucho más que el mundo corporativo, que por sí es un poquito más receloso, un poquito más competitivo, diría, ¿no? Creo que el riesgo nomás está en algo similar a lo que hablamos anteriormente, de cuando hablamos de esta semana ideal, este mes ideal de trabajo, tu Pareto, las acciones más importantes y este costo por oportunidad que tú mencionaste de cosas a las cuales le dices que sí, que tienen un costo, porque estás dejando de hacer algo, ¿no? Esta asociación con otras startups, si bien hay muchos beneficios, también generan bastante de eso, ¿no? Le estás dando tiempo a iniciativas que tal vez no sean en verdad la acción de mayor retorno. Es que en general entre startups no se da tanto asociaciones o colaboraciones, sino se da más ayudas puntuales entre emprendedores, te diría, más que entre startups. Lo veo más común. Entonces, emprendedor menganito le dice al otro, oye, necesito levantar capital, preséntame un inversionista, y él se lo va a presentar. Y a lo mejor son industrias bien distintas. O, pucha, el otro acaba de sacar un developer de tal cosa y se lo pasa al otro. O te enseña en un framework específico en donde el otro no sabía, ¿no? Creo que eso se da mucho y la gente está bien abierta a colaborar, más que colaboraciones entre sí, porque a veces no hay demasiadas startups en los mismos rubros como para que, o no tiene tanto sentido, como dices tú, tiene mucho más sentido que cada startup se enfoque en hacer crecer su nicho o sus acciones core que estar asociándose con otras, ¿no? Generalmente eso se da más adelante en la vida de una startup, ¿no? No al inicio. Al inicio todavía estás en una etapa de testeo, de experimentación, en donde eso es lo más importante para tu startup, más allá de asociarme con Menganito, ¿no? Es que sí veo varias personas pidiendo ayuda en una etapa tal vez muy inicial para su negocio. Y si fuese la recaudación de capital, tal vez la entendería más, pero sí en mi día a día veo muchas personas que tienen sus negocios, pequeños negocios, startups, algunos que aspiran a recaudar capital y otros que no, que más que tratar de mejorar ese producto, esa experiencia para sus usuarios, están como que buscando alianzas constantemente, prácticamente viven en un estado constante de networking, más que tratar de mejorar las operaciones de negocio. Pasa eso y pasa con startups y con empresas más pequeñas también, ¿no? Y muchas veces es para la foto, sales en esto con tal empresa y tal. Puro PR. Y después, 2-3 meses después, eso nunca llegó a nada, ¿no? Yo siempre trato de decirles de que trata de aumentar el valor que das a otras personas, porque simplemente hacer networking por hacer networking no lleva a nada, ¿no? O sea, 2 personas que no están dando valor haciendo networking no conduce en la mayoría de los casos a nada. Mejor es tú trata de crear algo de valor y luego en algún momento vas a encontrar con otra persona que también está creando valor y tal vez exista la chance de que si hacen alguna alianza, alguna iniciativa en particular, se ayudan entre sí. Pero nunca dejar de lado este mejoramiento continuo de tu producto, de tu servicio, para dar valor al mercado final. Sí, a mí me pasa en LinkedIn todos los días, ¿no? Gente te añade y te dice, oye, me encantaría añadirte a mi red de LinkedIn. Y 100% le digo, no, o sea, ¿para qué? ¿No? Es que LinkedIn es la red principal de como autopromoción, de autotirarse flores. Claro, pero... Y de auto-PR. Pero en ese sentido de con quién te conectas y con quién no, porque después con quién te conectas no es gratis. Te vas a empezar a ver un newsfeed de X personas. Entonces, si en tu newsfeed tienes 400 conexiones que no tienen nada que ver contigo, tu newsfeed va a ser basura, ¿no? Entonces hay que cuidar lo que uno consume en ese sentido. Y generalmente es un poquito lo que tú decías y es un poco de las cosas que te dicen en Silicon Valley, ¿no? Give first. Primero,
añádele tu valor a cualquier otra persona y de ahí añades a esa persona a tu LinkedIn. O él te va a añadir a ti, más probablemente, ¿no? No es, te añado y luego veo qué te puedo sacar, digamos, ¿no? Que generalmente es la lógica con la que la mayoría de gente lo hace, ¿no? O te añade o para venderte algo o porque en el futuro te piensa vender algo o utilizar para algo, ¿no? Y normalmente no es la lógica con la que el networking de verdad se hace, ¿no? Quiero acabar tocando un tema que es recomendaciones para gente que quiere emprender o para gente joven en general. Mucho de nuestro público es gente en sus 20, por lo general nuestro público es gente entre 20 y 35, 40 también hay, bastante, pero ¿qué consejos le das a alguien que tal vez recién está iniciando en su camino de emprendimiento o de carrera profesional? El primero que siempre doy es que no emprendan, ¿no? Es que no emprendan porque no es para todos. Y no está mal. Hay la mayoría del planeta está en el mundo La persona que corporativo. debería ser un emprendedor no te va a escuchar igual. No, ojalá esté en tu audiencia. Hay gente que emprende un poco más tarde, ¿no? Pero digamos, en general, debería uno partir por el motivo de que no deberías emprender, ¿no? Creo yo. Y solo debes emprender si pasa una serie de cosas, ¿no? Generalmente lo que acaba pasando con alguien que decide emprender es que te enamoras demasiado de una oportunidad o de una idea que ya es imposible, te obsesionas básicamente y es imposible no emprender. O sea, básicamente esa obsesión te cambia esa decisión inicial, que es la decisión de partida, yo no debería emprender, debería quedarme en donde estoy, ¿no? Entonces, número 1, emprender no es para todos. Número 2, solamente emprender si es que estás suficientemente obsesionado con esa idea como para dedicar los próximos 20 años de tu vida solamente a enfocarte en eso, ¿no? Si la respuesta es, no sé, no emprendas, porque te va a ir muy mal. O sea, te va a ir mejor, te quedas donde estás, ¿no? Y esa es digamos que una opción. Y la otra te diría es, hay mucha gente que yo veo hace años en eventos y estas cosas de emprendimiento, de que yo hay gente que veo hace 8 años que va a eventos de emprendimiento y no emprende nada, ¿no? Y como dijimos antes, se aprende más haciendo. Y claro, la única forma, el emprendedor es el que emprende, no el que dice que va a emprender, ni el que está pensando en emprender. Esos no son emprendedores. Pero no es el que emprende, ya sea una startup, sea un emprendimiento chico, una empresa, lo que sea. Entonces, si estás en la duda ahí y no sabes y tal, una forma de hacerlo es tirándote a la piscina, tal vez en una forma controlada, si no estás dispuesto a apostar los próximos 20 años de tu vida a algo, si no estás obsesionado con algo, pero pruebas un poquito, ¿no? Y otra forma de hacerlo, bien interesante, es trabajar en un emprendimiento. De hecho, a la gente que tiene 20 años, que sale de la universidad, yo no le recomendaría que emprenda de frente. Le recomendaría que trabaje en una startup o en un emprendimiento que está como medio que empezando. Apliquen a Megabyte. Apliquen a Megabyte, por supuesto. Estamos contratando siempre gente. Y vean ahí lo que es, ¿no? Y eso no tiene mucho riesgo. Estás ahí, puedes estar 6 meses, puedes estar 2 años, 3 años. Y ahí vas a ver. Y tú vas a ver, oye, realmente esto me interesa hacerlo y ahora sí yo quiero emprender. O dices, no, que esta vaina ni hablar. O sea, esto no es lo mío. Y pensaba que era distinto. En los periódicos sale mucho más bonito. No es lo mío y ya te vas, no vas a sufrir. Porque nuevamente, no es para todo el mundo el emprendimiento. Entonces, esa es una forma interesante en la cual, de hecho, muchos emprendedores han hecho eso. Han emprendido, entonces, han trabajado como early hires en emprendimientos anteriores y luego dicen, ok, ya vi cómo es, creo que lo puedo hacer, y se lanzan a... Por eso habla, por ejemplo, del Rappi Mafia, ¿no? Mucha gente que trabajó en Rappi ahora están creando los startups más grandes de Latinoamérica. Exactamente, no es casualidad. Ellos vieron el ride de 0 a 100 y dicen, oye, ya sé cómo se hace o ya tengo una idea de cómo es esta cosa, creo que lo puedo hacer. He encontrado esta otra idea súper buena, ya tengo la experiencia, que es una experiencia que muy poca gente en el mercado va a tener, poquísima gente en el mercado. Entonces, ahora yo lo puedo hacer y se mandan, ¿no? Y encima van a tener el network de haber trabajado otra gente que ha vivido lo mismo, tienes el network, si la startup tiene la suerte de que le va bien, hasta gente que te va a poner algo de plata, ¿no? Entonces, ese sería un consejo que podría hacer la gente bien, bien joven para... Y para el que ya tomó la decisión, ya inició su negocio, está en etapas iniciales, ¿qué le dirías?
sea eso habilidades a obtener, a generar, a aprender, sea eso frameworks mentales, mental models de cómo pensar sobre su negocio. O sea, si ya se tiraron a la piscina, creo que el peor error es hacer otra cosa. Y lo he visto en un montón. Te diría que la mayor causa de fracaso de emprendimientos de todas las que he visto es emprendedores que se empiezan a dedicar a otra cosa. Mucho más que peleas con co-founders, de que no haya capital y tal. Entonces, estás con tu emprendimiento y la clásica, ¿no? Te cae una chamba de consultoría en marketing digital. Pucha, van a pagar $2,000 esta empresa y ahí ¿no? Esto me va a servir para fondear el negocio y con esto va a ser... Eso me pasa a mí. Ya, es lo peor que puedes hacer. O sea, lo peor que puedes hacer cuando estás emprendiendo es dedicar tu tiempo a otra cosa. No existe costo mayor para el emprendimiento de que tú no estés dedicándole todas tus horas a ese emprendimiento. Ese es el mayor costo que puede tener un emprendimiento, el costo de oportunidad de tus horas, de tu tiempo. Entonces, suena lógico. No, con esto vivo. Todo suma. Todo suma, además con esto vivo, además con esto reinvierte, tenemos más caja. Completamente falso. Eso es tú te estás autoengañando. Y es más, estás retrasando el hecho de probar si tu modelo de negocio funciona o no. Porque si te dedicas al 100% y no funciona, lo vas a descubrir en 2 meses en vez de en 2 años. Que es mucho mejor para ti saber en 2 meses que tu negocio no funciona que saberlo en 2 años que estabas ahí a medias, digamos, ¿no? Y por otro lado, si funcionaba, vas a llegar mucho más rápido donde tenías que llegar que en 2 años. Entonces, en ningún escenario, a mi juicio, conviene tener un side business cuando ya tomaste la decisión de emprender. Es lo peor que se puede hacer. Y lo he visto un montón de veces. Un montón de veces. Como founder, como CEO, ¿qué habilidades dirías que toda persona... Y obviamente esto va a variar siempre de negocio a negocio, ¿no? Pero por lo general, ¿qué habilidades deberían tratar de aprender? O sea, hay una habilidad bien técnica que es para startups específicamente, no cualquier emprendimiento. Pero si uno trabaja en startups y no te has leído el libro de Lean Startup, literalmente es como que te manden a hacer un estado financiero y no sabes contabilidad. O sea, hay una forma de hacer las cosas que ya está estandarizada, que está escrita en ese libro. ¿Has leído High Output Management? Sí. Ese también es buenísimo. Espectacular. Es el mejor libro de management que he leído en mi vida. Un poco más complicado que el de Lean Startup, pero buenísimo. Es mejor, pero el de Lean Startup es bien by the book, es bien paso a paso lo que tienes que hacer, ¿no? El High Output Management es más para mí de principios que uno debería incorporar en cuanto a cómo ser un manager. Como digo, es el mejor libro que he leído en mi vida de management. Pero para manejar una startup, si vas a leer un solo libro, debes leer ese libro y ya sabes un poquito cómo. Te puedes leer 800 más, pero ese es como que la base, digamos, ¿no? La base en cuanto a conocimiento técnico, ¿no? Y en cuanto a skills, creo que el más importante es uno de lo que hemos estado hablando hace poco, que es la prioridad de enfocarse en una única cosa, y eso significa aprender a decir que no, que es bien difícil, es bien complicado. Pero diría que cuanto uno más rápido aprende a decir que no de manera disciplinada y sostenida, más rápido llegas a tus objetivos, los que sea que son, ¿no? Decir que sí a todo te dispersa un montón y hace que llegues mucho más lento a todo. Y es difícil porque los emprendedores, todo nos emociona, todo nos entusiasma, tendemos que decirle sí a todas las buenas ideas, ¿no? Pero solamente con hacer ese ejercicio ok, cada vez que le digo que sí a esto, ¿qué se atrasa? Ok, este proyecto. ¿Vale la pena que se atrase este proyecto? No, ok, entonces le digo que no. Esas diría que son las 2 cosas que recomendaría, ¿no? Pero eso de enfocarse y no hacer más cosas, como ahorita mencionas, creo que es importante también lo que mencionaste anteriormente de start with why, empieza con el por qué. ¿Por qué estás haciendo lo que estás haciendo? ¿No? Entonces, si sacas eso bien primero, se vuelve más fácil cuando surgen estas otras cosas externas, estas oportunidades que te van a quitar tiempo, te van a desenfocar, decirles que no. Y cuando se pierde este why o nunca estuvo ahí desde el inicio, ahí es donde es más propenso a surgir el problema. Correcto. Es mucho más fácil hacerlo si tienes ese why desde el comienzo. Nosotros no lo tuvimos, no lo he tenido yo en mis startups anteriores y en Megabyte recién lo estamos trabajando, pero es mucho más fácil. Cuanto antes lo tengas, todas las decisiones van a ser mucho más fáciles de tomar. Pero hay un why del negocio y hay un why ya tuyo. Hay un why tuyo y tienes que tener los 2. A mí me encanta el Ikigai. ¿Has escuchado el Ikigai? Creo que este libro también te habla de esas como 3 o 4 círculos que se juntan ahí.
Y diría dos libros más para recomendar en ese tema de foco. Uno que se llama Essentialism, que está súper bueno, que te enseña básicamente a priorizar y decir que no. Y otro que se llama Indestructible, de Nir Eyal, el tipo que creó el framework que se llama Hooked, que es básicamente, te habla cómo funciona el cerebro para que todos estemos mega adictos a todas las redes sociales y a todo lo que pasa en nuestro celular. Ese tipo que creó ese framework creó el antídoto para ese framework. Bien mosca el hombre. Bueno con producto. Así es. Entonces, pero ese libro está bueno, porque te da un Tiene su montón de backend. técnicas para cómo en esta era en donde estamos recontra bombardeados por notificaciones y cosas y no podemos enfocarnos en algo, empezar a poner barreras y cosas para poder enfocarnos en hacer un tiempo, 1 hora, 2 horas, un día, o hacer tu tiempo mucho más productivo, ¿no? Creo que esas dos cosas ayudan, son más técnicas, ¿no? La que tú dices es más de fondo y es bien importante, pero diría que con esas tres puedes estar mucho más enfocado que simplemente así sin nada, ¿no? Pero me ha encantado esta conversación. No sé si hay un tema, una pregunta que no te haya hecho que te gustaría tocar. No, yo creo que hemos cubierto bastante de todo. Siempre me gusta cargar una dinámica. Son varias preguntas rápidas, así de lo primero que se te venga a la mente. Ya, a ver qué sale. Vamos a ver qué sale. Oportunidades de negocios, así que te parecen una buena idea que tú, que estás enfocado, como hemos hablado de Megabyte, no tienes chance de abarcar, pero que te parece algo donde hay potencial. No veo otras oportunidades de negocio. Estás así enfocadísimo. Nunca veo otras oportunidades de negocio mientras estoy emprendiendo. Solamente en las etapas en donde salto de un emprendimiento a otro, veo en ese momento. De hecho, no tiene ningún sentido para mí ver ahora oportunidades de negocio si no voy a ejecutar en los siguientes años, porque el contexto va a cambiar. Tengo que seguir ese consejo. ¿Qué herramientas software usas en tu día a día que te hacen la vida más fácil? Calendar, esclavo del calendar, Gmail, Drive, digamos que nada extremadamente sofisticado. Lo más chévere que estoy usando últimamente se llama CleverTap, que es una herramienta para implementar workflows con mucha granularidad en nuestra aplicación, en la aplicación de Megabyte. CleverTab. CleverTap. Si pudieras tomar un café, una cerveza con cualquier persona histórica, ¿con quién te gustaría? Probablemente con Bill Gates, te diría. Te Con diría Bill con Bill Gates. Gates, sí. Que te dé las fijas para Megabyte. No. Siempre me pareció bien capo él cómo vio el mundo de los negocios más allá del mundo de la tecnología, ¿no? Creo que él tiene esa habilidad que no ha tenido gran parte de los gente del mundo tech y era súper agresivo. Entonces me hubiese interesado Sí, parece todo como aprender que de él. ñoño, pero sí dicen que es un No, killer. puta, es un crack el hombre ese. Y además un maldito en ejecución. O sea, el tipo quería aplastar a la competencia. Jeff Bezos, de hecho, tiene una vena bien parecida en ese sentido, ¿no? Él sabía que ciertos de sus negocios podían ser monopolios y su chamba era matar al resto. O sea, así era de claro, ¿no? Si solo pudieras hacer 2 horas de trabajo a la semana, ¿qué harías en esas 2 horas? Aprendería. Aprendería y le dirías a tu equipo, apliquen esto. Sí, aprendería y ejecutaría lo que he aprendido, ¿no? Una mala recomendación que sueles escuchar otras personas dar. Que suelo escuchar a otras personas dar. Son básicamente generalidades, ¿no? Cosas que no se aplican a todo el mundo, ¿no? Que te dicen, nunca levantes más capital del que vas a necesitar. Puta, bullshit total. O sea, hay casos que sí, es correcto, y hay otros casos que no, que tienes que levantar más capital porque viene una época de bajo funding o porque tú no tienes buena capacidad de predecir el capital que vas a necesitar, por N razones, ¿no? Pero escucho muchas veces esa recomendación que es como que bien Blanco-negro. de texto. Sí, bien blanco-negro, además bien de texto. Se nota que esas personas no han levantado mucho capital Claro, en su vida. no lo han vivido. Si tuvieras que tener otra profesión, ¿cuál sería? Científico, creo, ¿ah? Sería chévere ser científico genético, una vaina así, ¿no? Te veo. Sí, me encantaría investigar ahí, descubrir una molécula, ¿no? Esos que crean nuevas medicamentos, ¿no? Uno de estos probablemente. El próximo negocio, pues. Puede ser. No por dar ideas, Nunca ¿no? es tarde para aprender genética. Sí. Mejor compra de $100 o menos. Kindle. ¿Qué nuevo hábito del último par de años ha sido el que más te ha ayudado? Te diría que el timeboxing.
Buenísimo. Me ha ayudado muchísimo. Para los que no saben qué es timeboxing. Básicamente, predefinir espacios en tu día o tu semana que ya sabes a qué los vas a dedicar, ¿no? Y básicamente, tú dices, no sé, de 3 a 4 mañana voy a avanzar tal tarea o voy a dedicarme exclusivamente a ejecutar tal cosa, ¿no? Que lo que hace es que tú tomas control de tu tiempo versus el resto tome control de tu tiempo, ¿no? Si no, vas a acabar respondiendo correos o te va a llamar menganito y tal, y ser bien disciplinado con Creo que hay con un eso, estudio ¿no? de Harvard que fue considerado la o una de las mejores prácticas de productividad. Probablemente. Libro que más has recomendado. Ya mencionaste Lean Startup. Probablemente es el que más he recomendado. High Output Management sería entre el segundo. Y últimamente he recomendado mucho el de Tony Hsieh, Delivering Happiness, y el de Measure What Matters de John Doerr, el de OKRs, ¿no? Hay un montón. También me gustó muchísimo el de Hard Thing About Hard Things. Ese me encantó. De Horowitz. De Horowitz. Película que más has recomendado. Película que no recomiendo. Tengo un gusto pésimo por las películas. Soy muy reconocido entre mis amigos y mi familia por tener un gusto muy malo de películas. La mejor inversión que has realizado. Puede ser de dinero, tiempo, energía. Creo que fue mi viaje a Silicon Valley. No hay momento en mi vida que haya aprendido más que ese mes que estuve allá. Fue espectacular. ¿Qué cosa ahí resalta? Aprendí la cultura de Silicon Valley. Increíble, me abrió la mente para toda mi vida. O sea, todo el resto de mi vida va a ser distinto después de ese viaje. Me abrió la mente a tecnologías que en ese momento no conocía y a un nivel de talento que no sabía que existía. O sea, la gente más crack del mundo, ¿no? O sea, descubrí algo que yo no sabía que existía en Silicon Valley ni cómo era, ¿no? Cuando estuve ahí y pude estar un tiempo ahí, fue mejor de lo que me imaginaba. Realmente es la mejor inversión que he hecho en mi vida. Pero me ha encantado esta conversación. La vamos a repetir de todas maneras para escuchar ahí de los avances de Megabyte. ¿A dónde quieres dirigir a nuestro público? Si quieren aprender más de ti, conectar contigo, comprar los mejores platos personalizados en Megabyte, ¿dónde te pueden encontrar? Diría encontrarme en algún evento futuro. Normalmente no me añadan en LinkedIn porque si no los conozco no vamos a tener ninguna conexión. Prefiero, encantado de conectar con quienes conozca en vivo, en algún evento, a través de alguna conexión que tengamos. Y me encantaría, por supuesto, que todos prueben Megabyte, todos descarguen la app, nos den feedback, bueno, malo, tanto de nuestra aplicación, nuestra tecnología, como de nuestra comida en sí. Y nos ayuden a difundirla y a crecer para lograr lo que queremos lograr con Megabyte, ¿no? Buenísimo. Se repite.